Capítulo 25. Hacer preparativos. Kusina parpadeó. Minato simplemente miró a Obito con una mirada curiosa. ¿El Iraisin? El viajero del tiempo asintió, sin levantar los ojos del plato que estaba secando con un trapo. Sí. Quiero ver si podemos crear un jutsu colaborativo derivado de mi Mangeki y el Iraisin. Estaba pensando que probablemente podríamos hacer algún tipo de sello de teletransportación. Kusina se enjuagó las manos con agua jabonosa y dio un paso atrás para mirar de reojo a Luchia. ¿Por qué Finjutsu? Aunque el Iraisin usa un sello de Jutsu Shiki con la aplicación de Minato, en teoría no debería ser un elemento necesario, ¿debería? Obito negó con la cabeza, arrastrando los pies hacia el otro lado de la cocina para devolver el plato a su gabinete adecuado. Eso es todo. Con dos jutsu separados como Mikamui y el Iraisin, considerando el hecho de que son del mismo tipo de subcategoría de jutsu, debería ser posible sin la aplicación de Finjutsu. Sin embargo, debido a los aspectos naturalmente inconmensurables del tiempo ninjutsu espacial y el hecho de que uno utiliza un jutsu, se necesitaría un medio estabilizador. Se encogió de hombros mientras iba a buscar otra pieza de utensilios de cocina para secar. Minato Sensei usa Finjutsu como estabilizador para su Iraisin, así que pensé que sería más simple usar el mismo principio con este hipotético sello de transporte. La pelirroja se pellizcó el puente de la nariz y se formó una mueca en su rostro. Espera. ¿Qué pueden hacer tus ojos extraños de nuevo? Mi Mangeki tiene una habilidad que me permite entrar en una dimensión alternativa, agregó Obito, nada disuadido de su comentario. Es mi propia dimensión personal, ya que solo mis ojos son capaces de alcanzarla. Pero, ¿qué tiene eso que ver con el transporte? Preguntó Kusina. Todo. La teoría detrás de este sello hipotético que quiero crear sería capaz de transportar al usuario a mi dimensión, y podría salir a través de un ancla específica en algún lugar de este mundo. El Iraisin permite a Minato Sensei viajar a puntos específicos, o enviar un objeto o una persona a dicho punto. Si bien esto es ciertamente útil, el problema de usar el Iraisin solo es que requiere la concentración de Minato y no puede actuar como un sello singular basado en la activación. El Kamui puede, en teoría, transcribirse en un objeto o técnica para activar con un comando establecido. El problema con mi Kamui es que no tiene un ancla específica en este caso, y sin mis ojos Sharingan podría depositar al usuario en un plano no especificado y potencialmente inalcanzable. Y el punto es la transferencia segura del usuario, concluyó Minato, ganándose un asentimiento afirmativo del chico de cabello negro. ¿Quién sería el que usa esto? Obito hizo una pausa en sus movimientos, contemplando cómo expresar sus pensamientos. Un aliado. O más bien, aliados. Pasó un breve momento cuando Minato lo observó con una mirada medidora, Kusina observando el intercambio con los ojos entrecerrados. Finalmente asintió. Ya veo. ¿Dónde estaría el ancla? ¿Y a quién debemos esperar? El viajero en el tiempo miró a la rubia, una expresión de alivio quedó clara. Realmente no quería tener que explicar por qué estaba haciendo esto o para quién lo hacía. Estaba pensando en mi habitación, ya que no creo que ninguna otra ubicación de fácil acceso sea tan segura aquí. Se volvió hacia los platos. Cabello anaranjado, ojos marrón ámbar. Ojos ondulados, de color amaranto. O cabello azul con una rosa de papel. Puede haber 3, 2 o 1. Estoy confundido, Datebane. Minato se rió entre dientes y, a pesar de sí mismo, Obito sonrió. Muy bien, veré qué puedo hacer. Yo también estoy ayudando. Kusina intervino, colocando sus manos en sus caderas. A pesar de que eres un genio, sigo siendo el que tiene Finjutsu corriendo por mis venas. Vamos a todos ser necesarios. Se volvió para sonreír a Obito. Minato con su Iraisin, tú con tu Kamuike, y yo con mis locos sellos. Después de que los tres arreglaron la cocina, Kusina fue a su habitación a buscar una caja llena de sus materiales de sellado y los extendió sobre la mesa de café y los tres comenzaron a trabajar de inmediato. Me gustaría que el sello se uniera con mi Mangeki izquierdo, si es posible, interrumpió Obito después de algunos intercambios de teorías. Kusina levantó una ceja carmesí. ¿Por qué? Mi ojo izquierdo no requiere contacto físico para transportar a otros. Una transcripción de Kamui podría no ser posible si uso mi ojo derecho, lo que requiere contacto físico, razonó. En verdad, nunca había intentado un sello de transcripción, aunque tenía pocas dudas de que podría realizarlo con sus propios ojos. El único problema verdadero era que estaba igualmente inseguro sobre si funcionaría o no en un sello en lugar de los ojos Sharingan, que era la única forma segura de controlar su habilidad.
Además, tenía pocas dudas de que en caso de que el ojo usado ya no existiera, ya no funcionaría. A diferencia del Amaterasu, que continuaría brillando intensamente si el Mangekyo que lo activa perdiera su luz, el Kamui dependía mucho de sus ojos. Incluso especuló que, en caso de que ambos ojos se perdieran, la dimensión conectada a ellos se desvanecería. No es que él pudiera probar esto, considerando que no sería capaz de verificarlo incluso si destruía sus ojos, pero era una posibilidad siempre presente. Por el contrario, se podría decir lo mismo sobre la pérdida del ojo utilizado en este sello. Sus propiedades pueden perderse una vez que el ojo utiliza para crear fue destruido, y aunque era una posibilidad menor de edad, fue allí, no obstante, que tendrían que utilizar el ojo sabía para un hecho, sobreviviría más allá de su propia desaparición prevista. ¿Un sello de transcripción? Minato preguntó, ganando la atención de Obito. ¿Usted puede hacer eso? Después de un momento, Obito inclinó la cabeza. Ah. En teoría. En teoría, reiteró Kushina, instándolo a dar más detalles. Sí. He sabido que los sellos de transcripción de otras técnicas de Mangekyo son posibles. El único problema es que solo los he visto en lugar de otros Sharingan, no, hizo un gesto hacia el pergamino. En las focas. Sin embargo, sé que mi Sharingan, y sus habilidades, no son exactamente normales. Donde la mayoría de Sharingan no se puede activar o desactivar, ya sea en estado latente, Sharingan o Mangekyo, mientras esté en posesión de aquellos sin sangre Uchiha, Mia tiene una historia de cierta maleabilidad a este respecto. La pareja tenía miradas inquisitivas relacionadas con su propio conocimiento sobre el tema, pero afortunadamente no lo persiguió. Para que puedas realizar tu propio sello de transcripción, Kushina se detuvo, mordiéndose el labio mientras observaba el sello redactado. Pero el sello en sí mismo debe permitir que la transcripción se adhiera. No sé cómo podemos lograr eso. Podríamos mezclar algunos rastros de su ojo con la tinta, agregó Minato amablemente. Ayudaría a identificar el ojo que desea usar, y funcionaría como un agente vinculante para su chakra. Kushina hizo una mueca. ¿Cómo demonios vamos a hacer eso? La rubia se volvió hacia Obito con una sonrisa que el viajero del tiempo encontró que no era exactamente amigable. Minato-sensei. Obito de repente sintió que se levantaba del suelo a varios metros del veloz corte superior que Minato le entregó a su diafragma, y sintió que la bilis se arrastraba por la parte posterior de su lengua. Se desplomó en el suelo agitado, luchando contra su cena que amenazaba con salir a la superficie mientras se agarraba la sección media, mientras se preguntaba en silencio si su interior había sido reorganizado por el golpe. Ese puñetazo duele. ¿Qué, Minato, por qué demonios fue eso? Hizo una mueca por la forma en que el rubio lo levantó sobre sus pies sin ceremonias, sin darse cuenta de la jeringa que el hombre había retirado de su ojo izquierdo. Aquí, dijo Minato simplemente mientras le entregaba el vial a Kushina, quien permitió que el líquido goteara en la mezcla de tinta. Obito lo miró fijamente. ¿Me golpeaste para que llorara? Preguntó, sin molestarse en enmascarar su incredulidad. ¿Hubieras preferido que te claváramos la aguja en el ojo para extraer sangre? Minato preguntó, mirándolo. Obito hizo una mueca. No, no lo habría hecho. Kushina lo saludó con la mano. Obito, necesito que canalices tu chakra en la tinta. Le entregó bien la pequeña tinta, sus ojos clavados en el pergamino. Sigue tratándolo con tu chakra. Tendrá que estar completamente cargado con tu chakra una vez que estemos listos para terminar esto. La ceja del viajero del tiempo se alzó. Pero no me tomaría más de 2 horas hacer eso. Ella asintió. Haremos de este un chakra y un sello sensible a la sangre. Dado que no tenemos las muestras reales de las personas que tienen la intención de usar esto, deberán juntar una mezcla de sangre y tinta, firmando sus nombres en los espacios indicados. Ella lo miró con una sonrisa. Minato y yo tendremos todo planeado y redactado en menos de 2 horas, confía en mí. Obito parpadeó sorprendido, aunque se dio cuenta de que probablemente no debería haberlo sido. Estos dos, aparte de Jiraiya, eran los shinobi más conocedores de Konoha en el arte de Finjutsu, uno de ellos provenía de una larga línea de maestros de focas. Eran posibles los mejores maestros de Finjutsu en las 5 grandes naciones, si realmente lo pensaba. Aún así, habló de cuán expertos en el arte eran. Obito no sabía por dónde comenzar con su idea, aparte de acudir a ellos en busca de ayuda, y dentro de las 2 horas de presentarles la idea, se encontraría con un pergamino completo, preparado para la entrega. Le hizo preguntarse por qué no había acudido a ellos en busca de ayuda antes, por qué había decidido ocultarles la verdad. Sus pensamientos se pusieron sobrios de inmediato.
Para el pensamiento anterior, sí, podía admitir que era una tontería de su parte haber decidido que podía manejar todo por su cuenta, por lo tanto, se había ido a estos dos. Incluso le había revelado algunas verdades a Minato. Sin embargo, no podía arriesgarse a revelar demasiado, nada que pudiera incriminar a ninguno de ellos a los ojos de las sombras de Konoha. Obito flexionó las manos, resistiendo el impulso de golpearlas en puños. Danzo el hombre era una espina siempre presente en su costado, y no simplemente por las acciones menores que el hombre había tomado hasta ahora. No, esos podrían ser excusados hasta cierto punto, ya que la curiosidad o la sospecha eran lo que los alimentaba. Era la promesa de lo que el hombre pudiera, sería hacer el futuro debe seguir por el mismo camino, que preocupaba a Obito. Aún así, a pesar de que le desagradaba firmemente el hombre, Obito no era ciego. Era asquerosamente consciente del hecho de que Danzo, aunque tenía ideales menos valientes, era ferozmente leal a Konoha y su bienestar. Además, no era como si Obito pudiera llamarse santo, y el hombre aún no había hecho algo descaradamente incriminatorio. Aunque solo fuera porque Naruto extendió una mano hacia Obito una vez, cuando había buscado tan egoístamente la realización de sus propios ideales, Obito al menos podía ofrecerle una oportunidad a Danzo. Obito sacudió la cabeza, volviendo al presente. Por cierto, comenzó, llamando la atención de Minato y Kushina una vez más. Si es posible, me gustaría otros dos sellos, era no nervioso. Era un pensamiento, más como un mantra, que Kakashi repetía en su mente mientras paseaba por las afueras de los campos de entrenamiento. Había llegado una hora antes de lo que Minato había especificado a través de su sapo mensajero, y había pasado dicha hora caminando de un lado a otro hasta el punto en que los transeúntes se preguntaban si estaba intentando hacer un agujero en el suelo. Su mente estaba centrada en un tema que nunca hubiera tenido, aunque alguna vez necesitaría, por casualidad, insistir en su vida. No sabía cómo actuar alrededor de Obito y Rin. Kakashi frunció el ceño, sus hombros rígidos y ligeramente doloridos por una hora de tensión. La razón por la que nunca pensó que tendría este problema se debió principalmente al hecho de que, desde que murió su padre, había decidido adherirse a las reglas cuidadosamente. Si bien Minato puso gran énfasis en el trabajo en equipo, los sentimientos amables entre los miembros del equipo no eran una gran necesidad, siempre y cuando pudieran actuar profesionalmente y dejar de lado los sentimientos negativos cuando era importante, eso era todo lo estrictamente necesario en el libro de Kakashi. Por lo tanto, la cortesía y los lugares comunes eran inútiles, y durante la gran mayoría de su carrera se había asegurado de mantener al mínimo las interacciones con los equipos y otros. No se había explicado la idea de que él llegaría a ser el uno para cambiar la relación estrictamente relacionados con el trabajo a una más personal, y él definitivamente no había predicho que iba a llorar delante de sus compañeros de equipo. Era vergonzoso, humillante y, sobre todo, estaba avergonzado. Había permitido que su guardia bajara por completo, no solo un poco, como podía admitir haber hecho antes con el equipo 7, por completo. Sin mencionar, de todas las personas, Obito había sido tranquilo y sereno en ese momento. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que el evento lo dejó estrictamente irritable y enojado. Era lo suficientemente razonable como para admitir que realmente había apreciado, no le gustó, no lo toleró, la muestra de afecto de sus compañeros de equipo hasta cierto punto. Pero aún, Kakashi gimió, golpeándose la cara con las palmas. Todo fue muy doméstico y amable. No estaba acostumbrado a ese tipo de relación con los demás, con las personas, y descubrió que estaba más cómodo cortando la garganta de un enemigo que participando en eso. No estaba nervioso. El Chunin de cabello plateado se enderezó y caminó rígidamente hacia el centro del campo de entrenamiento. No estaba nervioso, no. Era simplemente una cuestión de comportarse como solía hacerlo. Solo tenía que permanecer distante y tratar esta reunión como cualquier otra. Como negocio Kakashi. Rin lo saludó con una sonrisa brillante y alegre. Obito se volvió hacia él y le ofreció su propio saludo, algo apacible también, con un gesto perezoso. Kakashi giró 90 grados y observó cuidadosamente la línea de árboles para su sensei, alejándose de ellos. Por el rabillo del ojo, pudo ver la mirada aplastada que llevaba la morena y el ojo de Obito se crispó. El Uchiha acunó su cabeza por un momento, sacudiendo su cabeza. Veo. Kakashi quería golpear algo. Se sentía desgarrado, ya que una parte de él quería interactuar y asegurarles que no había tenido la intención de ignorarlos, pero que no quería lidiar con los lazos en ese momento, y el hecho de que simplemente no sabía cómo actuar con amigos no ayudaba. Sus pensamientos se detuvieron abruptamente.
Eran amigos. Una parte de él se sentía estúpida por suponer lo contrario, y la otra lo regañó porque no era profesional ni aceptable mantener relaciones tan cercanas con los compañeros de equipo. Pero sabía que, a pesar de que podría tratar de negarlo, él se los considera sus amigos. Pero, ¿cómo demonios actuaba la gente con amigos? ¿Cómo se suponía que debía transmitir su amistad a Rin y Obito? Kakashi hizo una pausa. Y luego se dio una palmada en la cara. ¿Qué demonios estoy pensando? Pensó en voz baja, sintiendo vergüenza ante su propia idiotez obtusa. Obito había dicho que aquellos que rompen las reglas son basura, pero aquellos que abandonan a sus compañeros de equipo son peores que la basura. Había verdad en esas declaraciones, Kakashi lo sabía. Pero no era como si el libro de reglas de Shinobi alguna vez declarara explícitamente que fraternizar con compañeros de equipo estaba en contra de las reglas. No, en algunos casos, en realidad fue bien aceptado. Fue solo Anbu donde tal cosa fue mal vista, principalmente debido al hecho de que las identidades podrían estar expuestas. Sin embargo, a pesar de que Kakashi fue bien en su manera de Jonin, que era no parte de Anbu, lo que significa que se deja de hacer amistad con Rin y Obito. Y por lo tanto no tenía excusa para fingir lo contrario. Se volvió hacia sus compañeros de equipo, notando que lo estaban mirando de manera extraña y suspiró. Él estaba nervioso, un poco, pero no era un cobarde. Mira, lo siento, no quise ignorarlos a ustedes dos. Simplemente no estoy acostumbrado a esto, debido a lo que pasó. El otro, se detuvo ante las miradas expectantes de Rin y Obito, porque se veía como si sus ojos fueran brillantes. Y se volvió, sintiendo un rojo maldito formándose en sus mejillas cubiertas de agradecimiento. Rin y Obito intercambiaron una mirada antes de sonreír conscientemente a Kakashi, quien solo se enrojeció aún más como resultado. Excelente, lo abordaron. Rin envolvió sus brazos alrededor de su sección media y Obito lo sostuvo en una especie de bloqueo mientras la morena gritaba: Kakashi necesita otro abrazo. Cayeron al suelo, Kakashi se congeló y los otros dos se echaron a reír, lo que realmente no ayudó con la sensación de ardor que podía sentir en su rostro. El ataque sintió la extraña compulsión de cronometrarlos a ambos. Fue en ese momento que llegó su sensei, y Kakashi se liberó de sus garras y se puso de pie para quitarse el polvo casualmente antes de intentar, y no, mirar al rubio impasible. Escuchó a Rin riéndose y Obito soltando un resoplido silencioso cuando se pusieron de pie también, de pie a ambos lados de Kakashi cuando se giraron para mirar a Minato. El hombre tenía una mirada divertida y sabia en su rostro, y el párpado de Kakashi se crispó. Veo que ustedes tres se llevan bien, notó el Chunin, ganándose dos sonrisas de Obito y Rin mientras Kakashi observaba cuidadosamente la hierba a sus pies. Eso es bueno. Vamos a tomar otra misión, pronto. Automáticamente, los tres Chunin se enderezaron, escuchando a Minato con gran atención. ¿Es un rango de Minato-sensei? Rin cuestionó tentativamente. El rubio sacudió la cabeza. No. Está etiquetado como rango B, pero posiblemente sea una clasificación más alta teniendo en cuenta las apuestas. Al equipo 7 se le ha encomendado la tarea de destruir el puente Kanabi en Kusagakure para que se corte el suministro de Iwa. Kakashi estaba a punto de hacer su propia pregunta, pero inmediatamente se volvió para atrapar a su repentinamente pálido y rígido compañero de equipo. Minato y Rin miraron a Obito con preocupación, quien parecía haber sido golpeado en el diafragma con uno de los golpes de Tsunade. «Obito, ¿qué pasó?», cuestionó Rin, ya invocando su chakra en sus manos para realizar un diagnóstico. «¿Estás bien?». El Uchiha parpadeó y el color volvió lentamente a su rostro mientras sacudía la cabeza. Él tragó saliva, enderezándose. «Estoy bien. Son solo nervios, nunca hemos tomado una misión importante antes». Se giró hacia Minato. «Este sería el punto de inflexión de la guerra, ¿no?». Minato lo observó por un momento, antes de asentir y comenzar a explicar el resto de los detalles de la misión. «Nos iremos en 2 días, y por el momento, el líder de la misión aún no se ha decidido». Se giró hacia Kakashi. «Kakashi tomará el examen de Chunin antes de que nos vayamos, y el Hokage ha expresado sus deseos de que él sea quien lidere esta misión para que yo pueda atender otro asunto». El ataque solo escuchó a medias mientras miraba a Obito, prevaleciendo la preocupación y la molestia. Claramente, algo más estaba sucediendo, e incluso si Minato y Rin estaban convencidos por la pobre excusa del niño, Kakashi ciertamente no lo estaba, y quería saber exactamente qué estaba pasando. Su ceño se profundizó cuando se dio cuenta. Ahora que lo pensaba, Obito, el otro día, Obito nunca había revelado su secreto.
Solo Kakashi había hablado en su pensamiento, agitación y remordimientos, mientras que el Uchiha había logrado por deslizamiento debido a que había sido demasiado debilitado mentalmente. Antes de que pudiera decir algo y exigir que Obito le contara todo, un hombre de cabello oscuro apareció a unos metros de distancia. Kakashi inmediatamente observó las facciones del hombre, notando los ojos de ónice, la tez pálida y la camisa de cuello alto. Un Uchiha Namikaze-san, el sin nombre Uchiha le hizo una breve reverencia a la rubia. Fugaku-sama me ordenó que notifique a Obito-san que su presencia es solicitada en la sala de reuniones de Uchiha, después de la prisa. Kakashi no se perdió la forma en que los ojos de Obito se entrecerraron un poco antes de asentir. Dile que estaré allí. El Uchiha se volvió para mirar a Obito con una mirada curiosa antes de asentir. Desapareció en un remolino de hojas, y el equipo 7 estaba solo en el campo de entrenamiento una vez más. ¿Qué vas a hacer? Minato cuestionó a Obito, una nota extrañamente tensa en su tono. Obito estaba callado, pensativo, antes de asentir para sí mismo. Iré a ver lo que quieren. Suena bastante urgente. Se giró para irse, pero se detuvo antes de sonreír tímidamente a la rubia. Lo siento, puedo. El Chunin asintió y Obito también desapareció. Kakashi se volvió hacia Minato tan pronto como la firma de Uchiha desapareció. ¿A qué se debió todo eso? Rin miró con curiosidad a Minato mientras el rubio se pasaba una mano por el pelo. Está complicado. ¿Alguno de ustedes está al tanto de las circunstancias que rodearon la exclusión de Obito de los Uchiha? El médico del equipo hizo una mueca. No, pero sé que antes afectó negativamente a Obito. Si bien eso es bastante cierto, eso está lejos de ser una historia completa. Probablemente, el propio Obito debería dar cualquier detalle, pero básicamente, desde que despertó a su Sharingan, el Uchiha ha estado tratando de que se una al clan. Hizo una pausa, contemplando. Los ancianos han sido, al menos. Kakashi lo miró fijamente. Reincorporarse al clan. No se había dado cuenta de que los lazos entre Obito y su familia se habían cortado en algún momento. Simplemente había pensado, Minato asintió, su expresión se enfrió. Ah. Son celosos protectores de Sujutsu. Se hizo un pequeño silencio mientras el ataque se detenía en esas palabras. Sabía que los clanes Konkeko y Genkai a menudo corrían peligro de que las aldeas y los shinobi independientes intentaran robar sus habilidades, especialmente los clanes como los Uchiha y Ryuga, cuyos Kekko y Genkai descansaban en sus ojos. No era solo para el beneficio del clan mantener una vigilancia constante con respecto a sus ojos, y tal curso de acción, intentar mantener a todos los portadores de Sujutsu bajo la jurisdicción del clan, era de esperar. Pero la idea de que Obito, que aparentemente había sido repudiado una vez antes, ahora estaba siendo arrastrado de regreso al clan solo porque había activado el Sharingan, simplemente parecía mal. ¿A qué se parece? Preguntó, sacando a Minato y Rin de sus propios pensamientos. Aclaró. ¿Cómo es para Obito? ¿Es por eso que cambió tanto? Una mirada sombría cubrió el semblante de Minato. En cierto modo, supongo que puedes decir que sí. Su familia, su línea de sangre, es una maldición. Y sin embargo, también es su fuerza. El poder que corre por sus venas es el veneno que se apodera del clan Uchiha. Rin frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? La mirada oscura en el rostro de la rubia retrocedió ligeramente, y en su lugar había una amable sonrisa. Significa que debemos ser mucho más persistentes sobre el hecho de que Obito nos tiene a nosotros, su equipo. Después de un momento, los dos Chunin asintieron, aceptando. El equipo 7 era lo más parecido a una familia, para todos ellos. Y si Obito no podía abrirse y confiar en su propia sangre familiar, entonces es evidente que se necesitan para ser los que cumplir esa función. Lo primero que hizo Obito después de abandonar el campo de entrenamiento fue regresar a casa. A pesar de que el clan lo había convocado, tenía pocas ganas de responder de inmediato, por lo que se había ido a su casa para prepararse para la misión del puente Kanabi. Mecánicamente, con su mente pensando en otras cosas, revisó los sellos que él, Kushina y Minato habían hecho, y empacó para la misión. Suministros, raciones, armas. Se aseguró de estar completamente preparado, ya que se fortaleció mentalmente para lo que pronto vendría. No había esperado que la misión del puente Kanabi surgiera tan pronto. Demonios, una parte de él había comenzado a sospechar que se le había dado a otro equipo, a pesar de que sabía que el equipo Minato había sido solicitado específicamente para la misión anteriormente, lo que significa que, teniendo en cuenta los cambios que tuvieron lugar, las posibilidades de que no lo entendieran esta vez era una incógnita.
Aún así, se había sorprendido al darse cuenta de que sí, el tiempo era corto y estaba perdiendo terreno rápidamente. Sintió varios matices de malestar cuando escuchó las palabras pronunciadas y, sin querer, sus recuerdos del pasado habían sido desenterrados. Durante los breves momentos que estuvo congelado en el tiempo, reviviendo cada detalle sangriento de su vida anterior, sintió como si estuviera atrapado en la propia variación enferma y retorcida de Tsukuyomi. Si no hubiera sido por el hecho de que tenía 31 años mentales, o tenía 32 ahora, con un pasado de dolor, seguramente se habría derrumbado en ese mismo momento. Se desconectó de sus pensamientos para revisar sus suministros, asegurándose de que no se hubiera perdido nada. Después de estar seguro de que estaba completamente lleno y preparado, salió del departamento, pero se dirigió en dirección opuesta al distrito de Uchiha. Normalmente, las personas que se preparan para la batalla se entrenan para asegurarse de que entren en el campo de batalla lo más preparadas posible. Pero Obito solo podía pensar en una cosa que realmente quería hacer. Había decidido caminar alrededor de Konoha. Fue de esquina a esquina, observando la inclinación del sol a medida que descendía lentamente hacia el horizonte, el cielo aún imbuido con tenues toques de azul de la tarde. Busle había retrocedido cuando los ciudadanos se apresuraron a casa para prepararse para la cena, pero Konoha todavía estaba llena de vida y sonidos. Era muy posible que las andanzas del día fueran lo último que vería de su pueblo, y quería que contara. Se había dado cuenta de que así iba a ser como recordaba a Konoha cuando murió. Obito lanzó un suspiro desde donde estaba sentado en el monumento a Hokage, justo encima de la percha donde la cabeza del Yondaime pronto surgiría. No se suponía que sobreviviría al encuentro, a pesar de que había una pequeña posibilidad de que lo hiciera, simplemente había demasiadas variables para que él pudiera poner sus esperanzas en una posibilidad que puede ser infinitesimal o inexistente. Sabía que, en el fondo, todavía esperaba. Pero se negó a pensar en ese hecho, permitiendo que sus ojos recorrieran su pueblo. Este fue su último momento para sí mismo. Su último momento de paz, de felicidad, antes de que todo se fuera al infierno, antes de ir a hablar con el Uchiha, una conversación que no tenía dudas sería menos que placentera. Antes de ir a su misión mañana. Antes de morir, por tercera vez, esta vez, de forma permanente. Tomando un aliento fortificante, saltó a la nariz del tercero y miró a través del pueblo, imprimiendo la vista en su visión. Con una expresión pétrea y una resolución endurecida, se dio la vuelta para dirigirse al complejo Uchiha. Capítulo 26. Volviendo a la oscuridad. La sala de reuniones de Uchiha estaba configurada sospechosamente como una cámara del consejo, con los ancianos situados alrededor de la sala en una forma ovada a la mitad, con la cabeza del clan en el ápice. La habitación estaba, al estilo Uchiha, forrada con pantallas shoji puerta a puerta, la pared en el otro extremo con una seda colgada de las insignias del clan. Nunca había venido a esta habitación en particular en el pasado, ya que tenía poco que ver con la política del clan cuando era niño y su uso disminuyó cuando surgió la idea de un golpe de estado. Se había mudado a una instalación más privada para hablar de su menor plan civil tan pronto como Obito había entrado, escoltado por un Uchiha Chunin un par de años mayor que él. La sala quedó en silencio. Uchiha Obito, uno de los ancianos, habló por fin, rompiendo el silencio. Su tono no era burlón ni acogedor. La pequeña acción dejó a algunos de los Uchiha más agresivos, horrorizados por su falta de respeto. El anciano que había hablado tosió, alzando una mirada fría al presente más joven de Uchiha. ¿Entiendes por qué estás aquí? El viajero del tiempo se acercó a un cojín sin usar, sabiendo que estaba reservado para él. El hecho de que se organizó de manera muy similar a una audiencia en la corte, con su asiento en oposición con los demás, lo hizo bastante obvio. Niño, gritó otro anciano, con una mirada fija en su lugar. ¿Entiendes por qué estás aquí? No, no lo hago, respondió Obito simplemente, no afectado por lo que el hombre sin duda pensó que era un tono intimidante. Sintió la vaga inclinación de continuar la farsa e incitar aún más la ira de los ancianos, pero deseaba estar allí tanto como cualquier otro presente. Obito miró a Fugaku, que tenía una mirada que indicaba frustración a pesar de su clara moderación. O el hombre había aceptado esta decisión o estaba siendo forzado, y aunque estaba inclinado a creer lo último, especialmente considerando su última conversación, no podía descartar la posibilidad. Hirou-san, habló Fugaku, con cierta tensión alrededor de los ojos. La decisión final no se ha tomado. No podemos simplemente hacer que Obito se una al clan si no lo desea. Disculpe mi impertinencia, pero el niño tiene el Manjeki, Fugaku-sama. Obito se congeló ante esto, sus ojos recorrieron la habitación.
Nadie se sorprendió de la declaración. Los términos de antes se referían a que él tenía la etapa normal de 3 Tomoe, pero que haber avanzado su Sharingan hasta tal punto hace que ese acuerdo sea nulo. El anciano se volvió hacia Obito con una sonrisa burlona. Si no es simplemente para evitar que otros obtengan sus ojos, el niño debe mantenerse bajo supervisión debido a la naturaleza de sus ojos. Todos sabemos el precio pagado para alcanzar ese poder, ¿quién sabe qué más hará el niño para ganar poder? Los puños de Obito se apretaron. Era una broma enferma que ellos, de todas las personas, lo acusaran como lo era actualmente por ser un monstruo sin moral y hambriento de poder. Incluso si las palabras llevan a cabo de verdad en ellos, que eran tan culpable como él era. Pero su frustración y rencor hacia ellos eran menores en comparación con la pregunta más importante de, ¿cómo? ¿Cómo se enteraron? Fugaku-sama estaba bajo juramento, comentó un anciano burlonamente, tal vez viendo la alarma de Obito y su mirada inquisitiva. Enviamos un espía para observarte en tu última misión de rango C, para ver cómo te fue en la batalla, y se informó que habías avanzado tu Sharingan más allá de la etapa 3. Qué extraño era que Fugaku-sama hubiera estado investigando el Bijutsu de nuestro clan, un nivel específico, por esta época. La historia continúa abajo. Cualquier otro día, Obito podría haberse preguntado por qué el hombre sentía prudente revelar tanta información, pero en este caso, lo sabía. Era una demostración de poder, que lo tenían atado y vigilado, que sus movimientos eran monitoreados. Se volvió hacia Fugaku, cuya expresión estaba levemente pellizcada, preguntándose si esto era a lo que el hombre había estado aludiendo antes, y si ese era el caso, ¿por qué no lo dijo simplemente? El viajero del tiempo asintió gracias al hombre de todos modos. Comprendió, hasta cierto punto, las responsabilidades de Fugaku como jefe de clan. Bajo juramento, no podía mentir, y el hecho de haber mantenido el secreto de Obito durante tanto tiempo le valió un nivel de gratitud, incluso si el secreto no se mantuvo indefinidamente. ¿Entiendes ahora, Obito-kun? Vapid idiota, Hirou, habló en voz baja, con calma. Es la conclusión lógica de la situación. El clan realmente tiene tus mejores intereses en mente, y solo tiene sentido que los de sangre y nombre de Uchiha se mantengan dentro de... Hirou se detuvo abruptamente, entrecerrando los ojos. No puedes simplemente decir no, niño. Tal como está, no hay argumento para esto. Puedes tener el Mangekyou, pero no sabes el alcance de su poder, ¿correcto? Puedes recibir el entrenamiento adecuado si reincorporó al clan, con tu familia. Obito rió. Tengo una mejor idea. Una oferta, afirmó, mirando a cada uno de los ancianos antes de continuar. Si te traigo la cabeza de otro Uchiha que no está atado por el clan, no me preguntarás cómo lo hice. No preguntarás de dónde lo saqué. No amenazarás a nadie cercano a mí para que encuentre a cabo. Usted va a permitir que me quede una organización independiente. El silencio impregnaba el aire cuando varios pares de ojos de Onix lo observaron, y él cerró los ojos. Había entrado en esta confrontación, esperando ser reprendido a lo sumo, pero esto terminó convirtiéndose en algo más. Podría haber dado una excusa, algo menor para desviar sus atenciones, hasta que partió para la misión del puente Kanabi. Pero en lugar de hacer eso, él dio este ultimátum. Se dio cuenta de que esta oferta, este acuerdo era una señal de que se estaba preparando para la posibilidad de su supervivencia después de la confrontación. Pero no era nada tonto. El seguro, se dijo a sí mismo, era simplemente un seguro. Siempre había que estar preparado, incluso para los eventos con las menores posibilidades. En realidad no estaba, con la esperanza. ¿La cabeza de otro Uchiha? Finalmente preguntó un anciano, incrédulo. Uno que no esté atado por el clan, ¿cuál es el significado de esta oferta? ¿Qué sabes? ¿Realmente crees que nosotros, no sé nada? Interrumpió Obito, tono cortante. Simplemente estoy presentando una oferta, una que puedes aceptar o no. ¿Pero por qué no aceptarla? Después de todo, ¿cuáles son las posibilidades de que haya un Uchiha externo no involucrado, cuando las generaciones pasadas del clan se han asegurado de protegerlo? Jutsu. Eso está fuera del punto. La sección 4 de la política de nuestro clan dicta que, si alguien desea unirse al clan y presentar un ultimátum aprobado, el clan debe adherirse a él y a cualquier detalle especificado. Lo contrario es cierto, y podría aplicarse a este caso, dijo Fugaku. Habló, entrecerrando los ojos a los ancianos. Obito tiene derecho a presentar esta oferta, y es simplemente una cuestión de aprobación. Yo, Uchiha Fugaku, solicito la aprobación del ultimátum de Uchiha Obito. Obito suspiró aliviado.
No sabía nada sobre la política y las reglas del clan, considerando, y de repente estaba muy agradecido por el hecho de que tenía al jefe del clan como un aliado en esta situación. No era como si hubiera prestado especial atención a los espinosos ancianos de los Uchiha cuando era niño, y como un ninja desaparecido no había necesidad de saber sobre su política aparte de dónde se encontraban, así que sabía dónde matarlos. Pasaron unos minutos de murmullos y discusiones tranquilas, antes de que se emitiera el voto, y Fugaku anunció el resultado. 8 a favor contra 5. En caso de que Uchiha Obito sea capaz de cumplir el ultimátum que él mismo propuso, será renunciado al clan de forma permanente. Obito miró a cada uno de los presentes con un ojo agudo, notando las expresiones de disgusto pero casi victoriosas en sus rostros. Claramente, tenía razón al pisar este camino. Ni siquiera pensarían en creer que existe la posibilidad de que haya un Uchiha rebelde sin vínculos con el clan, y probablemente creyeron que Obito acababa de firmar su aceptación del clan. Solo un puñado de los ancianos parecía disgustado, los que habían tratado de votar en contra de la moción, y estaba claro que, del resto, eran los más cautelosos del grupo. Espere. Todos se volvieron hacia uno de los ancianos, una vez apodado malhumorado, mientras hablaba. Deseo establecer un límite de tiempo, Fugaku-sama. Sus ojos brillaban con acero duro mientras observaba a sus cohortes. Entrar en este acuerdo sin límite de tiempo le permitiría al niño mantener un acuerdo indefinido. Algunos tuvieron la decencia de parecer avergonzados por su descuido. Fugaku suspiró en voz baja, mirando a Obito con algo parecido a la vacilación. Estoy de acuerdo, Kazuki-san. Sugiero un año, medio año y nada más, interrumpió Kazuki. Su declaración le valió murmullos de los demás. No necesitamos alargar esta dura prueba más de lo necesario, Fugaku-sama. La cabeza del clan entrecerró los ojos pero asintió sin embargo, volviéndose hacia Obito. Entiendo. ¿Estás de acuerdo con esto, Obito? Un anciano se burló. Si el niño está o no de acuerdo es irrelevante. Sí, lo estoy, respondió Obito, sosteniendo la mirada de Fugaku. ¿Terminamos? Antes de que otro anciano pudiera responder o reprender al viajero del tiempo por su falta de decoro, Fugaku llamó al final de la reunión. Suspendido. Los asistentes se filtraron lentamente, algunos ignoraron a Obito lo mejor de sus habilidades, algunos lo observaron con curiosidad y otros se burlaron al pasar. El viajero del tiempo esperó desde donde estaba sentado, hasta que él y Fugaku fueron los únicos que quedaban. La cabeza del clan se levantó por fin, dirigiéndose a la puerta. Obito lo siguió. Salieron al público, las calles llenas de varias familias Uchiha y tiendas llenas de vida. No sé qué interés tiene ese hombre en ti, finalmente habló Fugaku, su voz un susurro silencioso, pero siento que debes saber esto. Danzo-sama fue quien informó al consejo Uchiha de tu Sharingan. Había enviado a algunos de sus hombres a espiarlo durante su misión anterior y vino a informarnos sobre sus hallazgos. Exteriormente, Obito mantuvo una máscara tranquila que no revelaba ninguno de sus pensamientos internos al mundo exterior. Interiormente, maldijo. Todavía no había planeado hacer nada sobre el viejo halcón de guerra, pero parecía que Danzo ya se estaba volviendo demasiado ambicioso. ¿Sabes qué vieron exactamente sus espías? Preguntó, con la mirada aguda como el acero. Dependiendo de la información que Danzo había logrado ganar a través de sus espías, Obito necesitaría manejar su próxima tarea con precaución. Tenía pocas dudas de Minato no se presentaría ni él permitir que lo hará para enviar a sus hombres para vigilar ellos, pero en el caso de que alguna de la raíz Anbu se las arreglan para deslizarse por debajo del radar, tenía que asegurarse de que no hay conexión entre el hombre enmascarado y él mismo fueron hechos. Y si hubieran presenciado la confrontación entre Minato y él mismo, lo que lógicamente dudaba hasta cierto punto, o de lo contrario ya habría estado en TI, su repertorio, más notablemente su Kamui, tendría que ser cortado. Fugaku entrecerró los ojos. No. Él había transmitido el mensaje de que tus ojos habían tomado una nueva forma, algo más poderoso que el Sharingan normal. No dijo nada más sobre las habilidades o la verdadera profundidad de su conocimiento. Estoy más que seguro de que él conoce al Manjeki tan bien como algunos de los miembros de nuestro clan, pero los ancianos están ciegos a esta posibilidad, debido a la arrogancia y la confianza equivocada. Ya veo, respondió Obito en voz baja, alejándose mientras procesaba la información dada. Danzo era una serpiente, un conspirador manipulador que sabía cuándo retener información y cuándo proporcionarla. Estuvo de acuerdo con Fugaku en que Danzo probablemente tenía más conocimiento sobre el Manjeki de lo que estaba dejando ver, pero solo podía esperar que el subterfugio del hombre terminara allí. ¿Eso fue todo?
Fugaku asintió, haciendo una mueca ligeramente. Yo, me disculpo. Tenía la esperanza de darte más tiempo con respecto a este asunto de tu estatus como Uchiha, y te prometí que este asunto sería tratado. Ahora no hay vuelta atrás, y los ancianos te obligarán para unirse al clan. Su voz cayó bajo un murmullo mientras sus ojos brillaban con resolución endurecida. Aunque mi palabra sin duda tiene un mérito cuestionable en este momento, te prometo que me esforzaré por mantener su participación en tu vida lo más mínima posible. Obito le dio unas palmaditas en el hombro al hombre mayor, un movimiento un tanto incómodo, considerando su diferencia de altura, lo que hizo que ambos se detuvieran en el medio de la calle. Está bien, Fugaku-san. Resolveré algo. Te enfocas en Itachi, ya que él necesitará tu ayuda más que yo. La cabeza del clan frunció el ceño, pero gruñó afirmativamente. Entiendo. No dudes en llamarme si te encuentras en necesidad, sin embargo. Me aseguraré de tener eso en cuenta. Con una despedida final, Fugaku se volvió para regresar a casa, y Obito comenzó a caminar en la dirección opuesta, maldiciendo cada improperio colorido que podía pensar en su mente. No había pensado que Danzo ya estuviera tan involucrado con los Uchiha, y ese era el quid de la cuestión. No podía dejar las cosas exactamente como estaban, o esta línea de tiempo sin duda se intensificaría al mismo conflicto que había sucedido al final hora. Por el amor de Dios, todavía tenía que lidiar con Orochimaru, y ni siquiera quería pensar en cómo manejaría esa situación. La misión del puente Kanabi, o más bien, a lo que conduciría, fue el final para él, su acto final. Anteriormente había esperado poder hablar con Danzo en una fecha posterior, pero ahora se acercaba la misión del puente Kanabi, y no había sabido previamente que el halcón de guerra había decidido continuar sus observaciones sobre él. Con el conocimiento del Mangekyou de Obito, había pocas dudas en su mente de que el hombre ya no lo dejaría operar solo sin una estrecha supervisión. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Solo podía crear 2 Kage Bunshin a la vez como máximo, sin sentir un drenaje sustancial de chakra, e incluso entonces, eran Bunshin. Se disiparían con un solo rasguño. Una parte de él estaba maldiciendo su yo pasado, y el de mentalmente hace 2 décadas, pero el de hace ni medio año. Si hubiera decidido simplemente matar a Orochimaru, no estaría teniendo tantos problemas. Los ojos de Obito se entrecerraron cuando saltó a los tejados y aceleró el paso. Tenía que ir a ver a Danzo. Todavía tenía que decidir si simplemente matar al hombre o no, aunque ciertamente sería más fácil, pero en este momento el hombre era el más peligroso, ya que en realidad no era conocido como un enemigo de Konoha. Era un lobo en ropa de oveja, y estaba en una posición privilegiada para destripar el pueblo de adentro hacia afuera. Obito. El viajero del tiempo maldijo, reconociendo la voz, y aceleró el paso. Obito. Maldita sea, para. El Uchiha se detuvo a regañadientes, volviéndose para mirar a su compañero con una mirada entrecerrada. ¿Qué pasa, Kakashi? Kakashi aterrizó al otro lado del techo, observando al cuervo. Se instaló en un kata defensivo y asintió. Vamos a entrenar. Obito lo miró como si le hubieran crecido 2 cabezas. Vamos, instó el ataque, su tono penetrante. Rebosante. Nunca tuvimos que entrenar, después de que descubrí que me estabas frenando. El Uchiha sacudió la cabeza. Estaba medio incrédulo y medio maldiciendo su suerte, detestando el tiempo que tenía su compañero de equipo. Ahora no. Tengo que. Él levantó bruscamente sus manos en un movimiento defensivo cuando Kakashi balanceó su pie sobre su cabeza desde una maniobra aérea. Obito gruñó antes de agarrar el tobillo del chico de cabello plateado y arrojarlo a un lado. Ahora no, Kakashi. El ataque se enderezó y aterrizó firmemente sobre sus pies, los indicios de una sonrisa detrás de su máscara. Estás asustado. No quieres perderme, así que estás huyendo. Las manos de Obito se apretaron pero se negó a responder, volviéndose para continuar su viaje hacia la base de la raíz de Danzo. No tengo tiempo para esto. Escuchó a Kakashi luchando por seguirlo, intentando alcanzarlo, y podía sentir la ira saliendo del niño en oleadas. Maldición. Dios damnit, Obito, ¿qué estás escondiendo? ¿Por qué estás huyendo? Escupió, gruñendo mientras trataba de alcanzar el Uchiha. ¿Por qué has cambiado tanto? El Obito que conocía no estaría tratando de escapar de esto, no estaría huyendo como un maldito cobarde. Su diatriba se detuvo abruptamente cuando el brazo de Obito se estrelló contra su yugular, cortando sus palabras con un jadeo estrangulado. Obito lo tiró al suelo, sujetándolo con el codo, y Kakashi lo miró con los ojos muy abiertos. Ni siquiera lo había visto moverse.
Kakashi, ¿no eres el que me está dando una conferencia sobre no cooperar? Siseó Obito, susurrando en un tono tranquilo pero severo. No me dices que no sé lo que es importante, porque puedo decirte esto, no sabes nada. Las reglas, la moral, la autoconservación, no significan mierda, no cuando tus seres queridos están muriendo o ya están muertos. ¿De qué sirven las reglas, que se supone que mantienen la paz y el orden, cuando las personas que amas y te importan se han ido? Presionó su codo más profundamente, una sonrisa dolorida y nublada se formó en sus labios. La gente que te mantiene castigada, la gente que literalmente es tu vida. El silencio fue la respuesta de Obito, y suspiró, alejándose de Kakashi para dejar que el niño respirara. Podía sentir las últimas ataduras de cordura y control deslizándose de sus dedos, adelgazado por la amenaza inminente de la misión. No debería haber sacado sus frustraciones con su compañero de equipo, pero para ser justos, su compañero de equipo tampoco debería haber seguido persiguiéndolo como lo hizo. Kakashi frunció el ceño mientras se sentaba, mirando a Obito con una mirada confusa, no asustada, notó. Lo sé. Ya me lo dijiste. Los ojos de Obito se abrieron imperceptiblemente. Sí, ya se lo había dicho a Kakashi antes, pero no había esperado que el chico realmente tomara en serio sus palabras. Estaba sorprendido de que, en lugar de tomar represalias con su creencia en las reglas, Kakashi dijo que sabía, y podía ver la comprensión en los ojos del niño. No había pensado que la simple confrontación hubiera sido todo lo que se necesitaba para llegar a su amigo con cicatrices, irrevocablemente dañado por la vista de su padre muerto y deshonrado. Pero, ¿realmente lo había contactado ese día? El ataque no notó la sorpresa y la confusión en los ojos del viajero del tiempo, porque volvió la cabeza. Te lo dije. Mi pasado y cómo me sentí. Me preocupo por Minato-sensei. Somos un equipo, tú, Rin y yo. Ustedes, eres mi equipo. Mi familia. Kakashi se volvió hacia Obito, sus ojos determinados. Por favor, Obito, cuéntanos qué está pasando. Su tono era sincero, y no había malicia, ni amenazas veladas. Sin agenda oculta, detrás de sus ojos. Había cambiado. Era algo bueno, Obito tuvo que recordarse rápidamente. El niño podía mostrar compasión y empatía, ahora, se entiende la importancia de los vínculos y la apreciación de la gente alrededor de sí mismo, sin la pseudo muerte de un compañero de equipo. Kakashi había cambiado hasta el punto en que casi no estaba familiarizado, y Obito no pudo evitar pensar en lo diferente que el Kakashi de esta época ya era del Kakashi que él conocía. El que había conocido por 2 décadas. Rin había cambiado. Minato había cambiado. Y ahora, también Kakashi. Obito cerró los ojos y se levantó, de repente descubriendo que estaba muy cansado. Solo déjame en paz por ahora. Se dio la vuelta y salió disparado de nuevo, ignorando cómo Kakashi también se puso de pie y gritó tras él. ¿Qué, idiota? ¿Por qué no puedes decirnos qué está pasando? Kakashi saltó hacia él, notando que el Uchiha había disminuido la velocidad muy ligeramente. No puedes solo, su mano se deslizó por el aire vacío donde había estado el brazo de Obito. Minato-sensei. El rubio dirigido se volvió en cuestión antes de que sus ojos se posaran en un Kakashi extrañamente nervioso que se dirigía hacia él. Kakashi. Llamó tentativamente, caminando hacia el chico que se acercaba a paso rápido. Cuando llegó al Chunin de cabello plateado lo observó, notando la forma en que las pupilas del niño se dilataban frenéticamente. ¿Qué pasó? Obito, tartamudeó Kakashi entre respiraciones, antes de toser en un intento de calmar sus nervios. Minato puso una mano sobre su hombro en un gesto tranquilizador y de apoyo. Fui a hablar con él, a preguntarle qué estaba pasando. Lo encontré viniendo del compuesto Uchiha, y le dije que discutiera conmigo porque me di cuenta, lo sabía, que él no me diría a menos que yo me demostró a mí mismo, pero no lo hizo, y no sé, Minato frunció el ceño cuando el adolescente generalmente reticente y controlado ante él perdió lentamente sus inhibiciones, más abierto con sus emociones de lo que el rubio lo había visto. Su mano sobre el hombro del niño se apretó en un esfuerzo por detener el inestable ataque. Kakashi. ¿Qué pasó? Él se fue. Kakashi espetó, temblando de adrenalina, pero la mente todavía se acelera. Traté de convencerlo de que me contara lo que sucedió, de explicar todo, pero él solo, se negó. Se escapó, usando Shunshin, y no pude alcanzarlo. Bajó la cabeza cuando se apoderó de un comportamiento más moderado. Yo, intenté buscarlo. Pensé que podría encontrarlo, intentarlo de nuevo, e incluso convoqué a la manada para que buscara. Pero, simplemente no pude encontrarlo.
Minato colocó su otra mano sobre el hombro del adolescente, arrodillándose a la altura de los ojos. No pudo evitar notar, con humor irónico, que desde que Obito había sido cambiado por una versión futura de sí mismo, todo su equipo, incluido él mismo, estaba en un estado constante de inestabilidad. Kakashi, entonó en voz baja con una mirada severa e inquebrantable. Mírame. Vacilante, el Chunin volvió a mirar hacia arriba, con los ojos perdidos y preocupados. Obito estará bien. Él estará bien, reiteró a Kakashi, en parte para su propio beneficio. Así que quiero que te vayas a casa y descanses, porque no puedes permitir que esto te preocupe. Tu examen Chunin es mañana y harás lo mejor que puedas. Kakashi lo miró por un momento antes de asentir, su reticencia habitual regresó con facilidad. Si bien a Minato no le gustaba la forma en que su alumno tendía a distanciarse de quienes lo rodeaban, era peor cuando el chico se perdía por completo y todo lo mantenía en el suelo. Kakashi todavía era un niño y, por lo tanto, necesitaba momentos de liberación emocional, pero para alguien como él que ya había experimentado una pérdida sustancial, no necesitaba sufrir la preocupación de perder aún más. Minato sostuvo su mirada por unos momentos más antes de enderezarse, dándole unas palmaditas al Chunin de cabello plateado en la espalda mientras lo hacía. Se giró para mirar en dirección al compuesto Uchiha, un pequeño ceño se formó en su rostro. No te preocupes por Obito, Kakashi. Aunque estoy seguro de que aprecia el sentimiento, no es necesario. Fue rechazado y, por lo tanto, no lo vio, pero pudo sentir el instante en que los ojos de su alumno se volvieron bruscamente hacia él. Ya sabes. Después de un momento, la rubia solo asintió solemnemente. Ah. Un poco. Se hizo un silencio entre ellos, y Minato no tuvo dudas de que su alumno estaba esperando una explicación. Sin embargo, esto era algo de lo que aún tenía que informar al Hokage, y debería ser informado por el propio Obito, especialmente con respecto al otro Chunin del equipo 7. Escuchó a Kakashi suspirar y darse la vuelta, tal vez dándose cuenta de que no obtendría ninguna respuesta. Te veré más tarde, Sensei. El ataque se fue antes de que Minato pudiera responder, pero poco importaba. Se lanzó hacia el compuesto Uchiha tan pronto como sintió que la firma del chakra de su estudiante desaparecía en la dirección opuesta. No le había tomado mucho tiempo alcanzar las puertas, considerando que no se molestó en frenar su velocidad. Namikaze-san. Uno de los guardianes cuestionó, mirando a su compañero. ¿Qué? Necesito hablar con Fugaku y los ancianos de inmediato, entonó Minato con frialdad, sin molestarse con su habitual sonrisa genial. Pasó junto a ellos, y lo siguieron nerviosamente después de un breve momento de conmoción. Namikaze-san, se supone que no debes, Minato. Los dos guardianes se congelaron ante la repentina aparición de su líder. Minato inclinó la cabeza, la cara aún inexpresiva. Fugaku. Fugaku-sama, pido disculpas, uno de los guardianes tartamudeó nerviosamente, con los ojos entre el líder del clan y el candidato Hokage. No queríamos, Atsushi, Mashiro, vuelve a tus publicaciones. Los orbes de Onix enfocaron a Minato. Sígueme. Giró sobre sus talones, su auri balanceándose con gracia con el movimiento. Minato hizo un gesto para seguir al líder del clan, dejando a los dos guardianes aturdidos para reunirse y regresar. Después de que estaban a una distancia considerable de la entrada, Fugaku finalmente habló. Supongo que se trata de Obito. Sí, respondió el rubio con poca inflexión, sin traicionar nada de lo que sentía. Asumo que sabes para qué estoy aquí. Fugaku lo miró por el rabillo del ojo antes de volver su mirada a la carretera que tenían delante. No puedo convocar otra reunión, desafortunadamente. Minato inclinó su cabeza en aceptación. No había esperado que el hombre convocara una reunión solo para su beneficio. Eso está bien. No los necesito a todos presentes, solo a todos los que puedas reunir. Con un suspiro, el líder del clan sacudió la cabeza mientras continuaban su rápida caminata. Se enteraron del Mangekyō de Obito. Minato no hizo ningún movimiento externo o reacción en respuesta a la revelación. Danzo-sama había sido quien les había informado, explicó Fugaku claramente, pero se puso un énfasis ligeramente hostil en el nombre del anciano de Konoha. Él había enviado a algunos de sus espías para observar a su estudiante en la última misión que su equipo emprendió. Desafortunadamente, los ancianos del clan descubrieron que estaba investigando el Mangekyō alrededor de esta época, y estaba obligado a verificar sus afirmaciones. Obito había sido llamado antes para que le dijeran que debía unirse al clan, debido al nivel de su jutsu. Pasó un momento de silencio mientras Minato procesaba las palabras.
Soltó un suspiro sufrido, su ceño fruncido por la frustración. Y no hay nada que puedas hacer, supongo. Eso es correcto, respondió el líder del clan con impaciencia. Se pospuso temporalmente por ahora, debido a una propuesta que presentó a los ancianos, pero el resultado seguirá siendo el mismo. Se unirá al clan en medio año. La mandíbula de Minato se apretó y sus ojos se estrecharon. No si tengo algo que decir al respecto. Fugaku no ofreció palabras en respuesta, solo una mirada irónica y divertida. Eventualmente llegaron a su destino. Minato solo recordaba vagamente haber entrado en un gran edificio antiguo que conducía a un pasillo lleno de pantallas shoji, y los dos entraron sin preámbulos. Una mirada azul entrecerrada recorrió la habitación, notando que varios Uchiha ancianos se sentaron alrededor de la vecindad, extendiéndose en grupos más pequeños mientras conversaban sobre shoji o té. Sin embargo, tan pronto como el dúo entró, cesaron todas las charlas cuando múltiples pares de ojos de Onix se giraron para mirar al que claramente no era Uchiha. Fugaku, Minato murmuró en voz baja, sus ojos aún escaneando la habitación. Parecía haber demasiados para que todos formaran parte del consejo, pero Fugaku lo había llevado hasta allí. Seguramente, al menos unos pocos presentes eran parte del grupo que había tratado de presionar a Obito para que se uniera al clan. Los mayores. Estás delante de ti, arrastró el líder del clan en confirmación. Un agudo pinchazo de chakra hostil latió a través de la habitación, poniendo a los ancianos previamente relajados al borde mientras observaban a Minato con diferentes niveles de sorpresa, conmoción e ira indignada. Namikaze-san, saludó uno de los ancianos, levantándose para encontrarse con la rubia. ¿A qué le debemos el Uchiha Obito? Minato habló en voz baja, pero con una intención clara y cortante que puso a todos los presentes al límite. Hoy temprano, le exigiste que se uniera al clan, a pesar de que dejó en claro que no tiene intención de hacerlo. Algunos de los ancianos presentes se erizaron ante el tono decididamente hostil que había tomado la rubia. Obito es un Uchiha, Namikaze-san. No hay ninguna razón por la que no debería. Cuando Obito era un niño, lo repudiaste, pensando que era un niño bastardo inútil. Cuando tuvo que vivir la vida de un huérfano no deseado, la oveja negra de tu clan, no hiciste nada y decidiste ignorarlo porque el clan tenía se lavó las manos. Cuando el representante civil estaba prácticamente detrás de su cabeza por el departamento quemado y el incidente más reciente, usted se recostó y no hizo nada. Apretó los dientes, con expresión en algún lugar entre una mueca y un gruñido mientras entrecerraba los ojos. Todo este tiempo, él no había sido más que una carga para ti, algo de lo que burlarte. Y luego, en el momento en que muestra una pizca de poder, de promesa, lograda por su propio mérito, claro está, inmediatamente reclamas que es tuyo. Namikaze-san, gruñó un anciano en voz baja, de pie en desafío con los ojos brillantes. Estás permitiendo que los prejuicios afecten tu juicio, en un tema en el que las emociones y los apegos personales son totalmente desagradables. Si Obito es considerado un Uchiha por ley o no, y si él o el clan desean que sea reintegrado al Uchiha, él siempre seguirá siendo un Uchiha de sangre. Es imperativo que él, que posee un poder que nadie haya tenido o se hubiera dado cuenta antes, permanezca protegido por aquellos que entienden su poder. Los ojos de Minato recorrieron la habitación, parpadeando con una ira ardiente y un desafío. ¿Cómo se atreven incluso a hacer esto? Intentan este reclamo como familia cuando él fue quien prácticamente crió al niño, antes de enfriarse con una mirada fría y fría. Su rostro se relajó, sus hombros se relajaron de la tensión que se había acumulado lentamente y observó a los ancianos con calma. Tienes razón, y me disculpo por mi momento de indiscreción. Se inclinó levemente por la cintura, indicando que era cortés y comprendió que lo que acababa de hacer era inaceptable, y al mismo tiempo transmitía, en un nivel inferior, que realmente no lamentaba sus acciones. Fue irrespetuoso de mi parte comportarme con tanta mala conducta en presencia de los ancianos del clan. Algunos de los ancianos sonrieron, metafóricamente hinchando sus cofres con orgullo y victoria prematura. Sin embargo, continuó, es innecesario que el clan Uchiha asuma la custodia de Obito una vez más, porque ya está bajo el cuidado de Uzumaki Kushina y de mí. Hicieron una protesta, pero él se enfrentó a sus escasas objeciones con una sonrisa que era todo dientes y un tono bajo e implacable. Usted no molestará a Obito Uchiha con sus peticiones, nunca más, o te puede prometer que va a tener un enemigo formidable que tratar. ¿No me he explicado bien? Un silencio aturdido siguió a su declaración, pero Minato no sería intimidado.
Con un último asentimiento a Fugaku, mitad en agradecimiento, mitad en permiso para irse, que fue correspondido, se fue, permitiendo a los ancianos la privacidad para procesar y comprender completamente la amenaza flagrante. Si bien no se consideró un movimiento prudente para un shinobi programado como un posible candidato a Hokage, a Minato no le importa nada. El clan Uchiha tenía su apoyo, tanto como cualquier otro clan. Pero si convertirse en Hokage significaba abandonar a alguien que prácticamente había criado, a su alumno que ya había pasado por tanto, que ya no había fallado ni una vez, sino 2 veces, todo para avivar el ego de unos pocos ancianos pomposos con sus ideales obsoletos, entonces no lo necesitaba. El sombrero. El reconocimiento. El papel. Amaba a los ciudadanos de Konoha, y veía a cada uno de ellos como los humanos que eran, no como herramientas o un medio para un fin, ya sea civil o shinobi. Cuando esa humanidad fue amenazada, su moral y sus ideales se vieron amenazados. Y Minato era un hombre que se mantuvo firme en sus ideales. Oculto por las sombras. Ese era el tipo de hombre que era, ya que se le había negado el puesto de Hokage, pasó por alto a favor de su una vez mejor amigo. Se mantuvo en las sombras, viviendo como las raíces de Konoha que, aunque invisibles, eran lo que mantenía firmes los cimientos de la aldea. Y fue con un poco de humor Obito notó que, a pesar de ser un hombre de las sombras, todavía no tenía el control total. Shimura Danzo. El anciano se tensó desde donde estaba sentado, aunque la reacción fue diminuta e inescrutable para el ojo inexperto. Sin embargo, de un individuo como Danzo, fue tan revelador como un faro de advertencia. Lentamente, su único ojo revelado se levantó de su escritorio, él pergaminó delante de él, para nivelar una mirada dura sobre la figura en las sombras. Su ojo se entrecerró, ya sea amenazando o mintiendo, mientras intentaba ver el tenue contorno del hombre parado junto a su puerta, la escasa luz de las velas apenas alcanzaba los pies del intruso. ¿Cuál es tu negocio aquí? Obito sonrió levemente debajo de su máscara. Danzo estaba tan endurecido y desconfiado como siempre, pero sabía claramente que se mantendrían las identidades y que el cuestionamiento ayudaría poco en este caso. Tal vez la máscara ayudó, en ese sentido. Tengo una pregunta para ti. Observó al halcón de guerra mientras bajaba su pluma, lentamente, pero mantenía sus manos visibles. El viajero en el tiempo, a pesar de saber que Danzo no era del tipo impulsivo, se sorprendió de que no hubiera hecho ningún movimiento para detener o al menos llamar a sus agentes raíz. Obito sabía que no debía subestimar al hombre y mantuvo sus sentidos alertas a todas las firmas de chakra en los alrededores, por lo que sabía que el hombre aún no había llamado refuerzos. Danzo se dio cuenta de que estaba superado y sabía que sería un esfuerzo inútil tratar de contener a un individuo que había logrado colarse en los confines profundos de su base sin ser detectado, o estaba esperando una oportunidad. Obito realmente no dejaría pasar al hombre para que ambos apliquen. No tengo información para ti, entonó el halcón de guerra con firmeza, su ojo se entrecerró ante la sombra creada por la máscara de Obito. No pudo evitar preguntarse si Danzo sería tan audaz si supiera que era un Sharingan escondido debajo de las sombras. Pero lo haces, respondió simplemente, con facilidad. Es una pregunta razonable, y puede responder si lo desea. Si no siente la inclinación de responder, esa es una respuesta de todos modos. Que puede decidir matar al halcón de guerra si demuestra que no coopera. Se quedó sin decir ni desconocido para el otro. Pasaron unos momentos de tenso silencio. Danzo inclinó su cabeza constantemente, su forma tensa y enroscada, listo para el enfrentamiento. ¿Qué es lo que deseas, Danzo? Obito preguntó después de un momento, midiéndole. ¿Qué deseas para Konoha? El único indicio de sorpresa fue un ligero tic en los dedos del hombre. Parecía cauteloso, vacilante. Bien, pensó Obito en voz baja, deberías estarlo. El instante de indiscreción pasó rápidamente cuando una mirada impasible cruzó una vez más las facciones del halcón de guerra. Mi deseo es que Konoha prospere y sea el poder supremo que merece ser. Eso es todo. Una proclamación orgullosa por decirlo menos, y Obito sabía que el hombre respondería. Era algo que muchos sabían que Danzo había sabido de él, y no fue una sorpresa para el viajero del tiempo que la meta del hombre no hubiera cambiado. ¿Estás seguro? Preguntó después de un momento, desafiante. ¿Estás seguro de que es una forma de ver a Konoha imparable, un deseo para Konoha?
Sus ojos se entrecerraron al recordar las ilusiones del hombre, su ansia por la posición de Hokage, y cómo abandonó la cumbre de Kage tan pronto como se presentó el peligro a pesar de saber que tal espectáculo sería visto como cobarde y de voluntad débil a los ojos de las otras naciones. Danzo, que siempre había deseado ser Hokage, solo había demostrado aún más el hecho de que era un desgraciado egoísta que solo tenía en mente sus mejores intereses. ¿O es que usted quiere poder, que quiere prestigio y ser visto como un poder supremo? Obito había inyectado más emoción en esa última declaración de lo que pretendía, y la mirada entrecerrada del halcón de guerra lo verificó. Eres ingenuo, respondió con frialdad, degradante. Es un concepto hermoso, sí, pensar que hay más allá de lo que se dice, creer que existe una justicia pacífica. Pero no es la verdad. La paz y la amistad solo durarán mientras alguien que lo llevó a buen término en vivo, pero entonces ¿qué? ¿Transmitir la tradición a alguien más? La esquina de su ojo se tensó ligeramente, mostrando moderación en lo que claramente habría sido una muestra de evidente disgusto. Nadie se inclinará ante alguien que reemplace el original, se debe establecer un nuevo régimen para que las generaciones más jóvenes se demuestren a sí mismas, pero el poder y el miedo son diferentes. No importa cuántas generaciones pasen, mientras alguien fuerte, alguien poderoso tenga el control, entonces Konoha nunca caerá. La posición de Hokage es prácticamente sinónimo de el más poderoso, ¿no es así? Obito lo desafió, dando un paso adelante. Estaba sorprendido de que Danzo no hubiera desestimado por completo su línea de preguntas, y aparentemente había respondido con lo que realmente creía, por más retorcida que fuera. Entonces, ¿por qué debe incorporarse también el miedo? El poder es importante, sí, para respaldar las palabras que uno dice, pero el miedo no es un componente necesario. De hecho, diría que la compasión y la competencia, la comprensión de la aldea y su gente están lejos más importante. La mano de Danzo se crispó y, por un momento, el Uchiha se tensó en preparación para un ataque o represalia. Se espera que el poder venga acompañado de competencia e inteligencia, de lo contrario, uno estaría muerto. Aquellos que permiten que la compasión se filtre a través de su juicio no merecen el título de Hokage, ni ningún título, en el mundo shinobi, tal renuencia antes traiga el final de la aldea. Despiadado, poder y astucia. Estos son los elementos más importantes. ¿Pero qué hay de la gente? El viajero del tiempo cuestionó, sintiendo leves movimientos de descontento y frustración. Esta conversación fue más allá de una simple medida de decidir el valor del Warauk, fue un debate de creencias. Y, sin embargo, a pesar de saber que el camino de Danzo solo traería destrucción, él era, los ciudadanos de Konoha. Los tiranos solo pueden lograr tanto, manteniendo a la gente bajo estricto control. No hay forma de que alguien sea feliz bajo un régimen tan opresivo, especialmente shinobi, y la paz nunca sería, perdiendo. Su felicidad no importa. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, severamente, con un borde de hielo mientras el halcón de guerra cortaba el suyo. No es su felicidad lo que sienta las bases de la aldea, sino sus vidas, su fortaleza. Su existencia. Porque no hay aldea si no hay ciudadanos, y los débiles son los primeros en ser eliminados en tiempos de guerra tumultuosa. Como este. En un mundo como el nuestro, no hay lugar para la compasión o la empatía, ya que los enemigos no dudarían en explotar tales debilidades. Para sobrevivir, no podemos mostrar debilidad o emoción. Su voz subió de volumen cuando sus ojos brillaron peligrosamente. No existe tal cosa como justicia pacífica. El mundo es despiadado y los shinobi mueren, enemigos y aliados por igual. La única forma de hacer uno es a través de la fuerza, ya sea a través del poder, el miedo, el engaño o todo lo anterior. No me digas tus palabras idílicas, porque encontrarás cuán ignorante y tonto eres realmente. Los puños de Obito se apretaron en la oscuridad mientras el halcón de guerra lo observaba, claramente esperando alguna forma de réplica o represalia verbal. Pero el viajero en el tiempo no pudo, porque había caído en sus pensamientos al absorber todas las implicaciones y el significado de lo que Danzo había dicho. Estaba perturbado. A pesar de saber hacia dónde lo había llevado el camino de Danzo, a pesar de conocer las diferencias, su propia moral y pensamientos eran en realidad similares a los de Obito. Era un pensamiento aterrador, pero uno que el Uchiha no pudo evitar hacer referencia en su mente a medida que avanzaba la conversación. Por ejemplo, lo de la justicia pacífica, ¿no era eso lo que Obito también creía? No quería sentarse y conversar con sus enemigos, porque sentía que no tenía sentido.
Si realmente pensara que podría convencer a Madara para que cambie sus formas, no estaría planeando la muerte del hombre en este momento, estaría tratando de llevarlo de regreso a Konoha para que las autoridades y el clan lo traten. Habría incapacitado a Orochimaru y lo habría dejado en la puerta de Hiruzen con una llave metafórica del laboratorio de la serpiente, envuelto con un arco. ¿Pero por qué? ¿Por qué malgastaría su tiempo, tratando de convertir a un individuo que había vivido tantos años de odio ciego y certeza? Un individuo tan arraigado en sus propios ideales retorcidos y sueños de inmortalidad que hace mucho tiempo había descartado su humanidad. Era mucho más fácil simplemente deshacerse del mundo de ellos, de todas las otras amenazas que él sentía que podían dañar a Konoha y a su gente. Y, por supuesto, su felicidad no importa. A pesar de Obito realmente hizo querer que su equipo feliz ahora, todavía estaba ausente en ese sentido. Las palabras de Danzo resonaron con lo que él había creído alguna vez. Mientras estuvieran allí, incluso si eran una ilusión, no le importaba, no. No, de hecho, su razonamiento era aún peor. Al menos Danzo apreció el hecho de que los ciudadanos de Konoha estaban vivos, pero Obito, Tobi. ¿Y ahora, qué estaba sacrificando? Nunca le dijo la verdad a nadie, mantuvo sus secretos, sin prestar atención al hecho de que los había estado lastimando, todo porque pudo justificar sus acciones de una manera ciega y enrevesada. Porque es mejor así. Todo este tiempo, había sentido que lo que tenía que hacer era simple. Mantener vivo a su equipo, mantener viva a su familia, mantener vivo a Konoha, contener a Zetsu y matar a Orochimaru, Danzo y Madara. Pero no fue tan simple. Danzo, a pesar de todos sus defectos y su intrincado, seguía siendo importante. Importante para Konoha. Incluso con sus interferencias perjudiciales en el futuro, Obito no pudo matarlo. Lo había sabido antes, pero cuando había entrado, tenía la intención de escuchar al hombre. Escuchar, incriminar y justificar una razón para matarlo a pesar de su posición en la jerarquía de Konoha. Pero ya no podía hacerlo. No fue tan simple, matar al hombre ahora significaba destruir un poderoso mascarón de Prora y desmantelar de segunda mano su fuerza sombría. Si él fuera a matar al halcón de guerra ahora mismo en medio de la guerra, la aldea no podría mantenerlo en secreto. Las otras aldeas lo descubrirían eventualmente, y probablemente tomarían esto como un signo de debilidad y ataque. Konoha necesitaba a Danzo en este momento, a pesar de cómo Obito realmente se sentía sobre el asunto. Un minuto, la fluctuación casi indetectable del chakra puso a Obito en alerta. Él llamó la atención, mirando la mirada confiada en la cara del halcón de guerra. Y ahora, creo que hemos hablado lo suficiente sobre filosofías y opiniones triviales, habló de manera uniforme, cuando Obito sintió que las firmas de chakra de Rotandu literalmente se fundían en la habitación. Había estado en lo cierto. Danzo estaba atascado, esperando la oportunidad de atacar, y su pequeño debate les brindó la oportunidad. Ahora es el momento de la verdad, ¿y cuál es su posición respecto a mi pueblo? El impulso de hacer algo, para derretir la cara fuera del bastardo, a retorcer sus brazos fuera de sus órbitas, a lo paralizar y le deje un parapléjico era sofocante, pero arraigados instintos de Obito inició antes de lo que él quería hacer pudieron. El espacio a su alrededor cambió, se retorció antes de que el Anbu Raíz pudiera cortarlo con sus armas. Obito se derrumbó sobre la superficie plana y lisa dentro de su dimensión, agarrando sus ojos tensos. Era una sensación palpitante, una experiencia que no habría experimentado si no se hubiera sobrecargado los ojos con chakra, pero el dolor fue una distracción bienvenida, lo castigó y lo mantuvo alerta. Que esto era real y que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Aún no. Se mordió el labio cuando el Enge se dispersó, pero una risa irónica escapó de sus labios de todos modos. Sintió cualquier cosa menos divertido, pero las emociones y los pensamientos dentro de él se enfurecieron por la liberación, y fue la única acción que pudo concederse a sí mismo antes de regresar y presentarle al halcón de guerra una versión de su propio Tsukuyomi real. Entonces, susurró en voz baja, soy como Danzo, ¿verdad? No recibió respuesta, por supuesto, y sacudió la cabeza. Más razón, entonces. Capítulo 27. Oscuridad envolvente. Obito caminó hacia el oeste hasta las afueras del territorio de Konoha, sabiendo que sus dos clones aún no se habían ido a la tarea asignada. No le gustaba lo obvio que era. Cuán claro era su vacilación, hasta el punto de que incluso sus clones, que conocían sus pensamientos, se cernían y esperaban, como si se preguntaran si el original cambiaría de opinión. Todavía podía sentir sus ojos, sobre su espalda, esperando que la orden se dispersara, esperando que cancelara su orden. Como si
Las manos en las correas de su mochila se apretaron, y fue en ese momento cuando sintió que los clones desaparecían. Finalmente habían decidido irse, al parecer. Anteriormente, después de abandonar la aldea para reunirse con su equipo, Obito se desvió del camino para crear dos Kage Bunshin con la tarea de localizar a los huérfanos Ame, el Akatsuki actual. Debido a la naturaleza de la misión autoimpuesta y la importancia de la entrega, en lugar de enviar un solo clon, había enviado dos en caso de que uno comenzara a quedarse sin chakra o terminaran en una confrontación que no podía evitarse. Desde donde estaba fue un par de días de viaje a Amei, a pesar del hecho de que habría tenido más sentido hacer el Bunshin cuando estaban más cerca de Kusa, Obito no podía arriesgarse a que ninguno de sus compañeros de equipo descubriera su pequeña misión. Tampoco quería darse más de qué preocuparse, no con esta misión ya en la vanguardia de su mente. El viajero del tiempo sacudió la cabeza, saltando del camino hacia los árboles para acelerar su paso. Podía sentirlo, la creciente ansiedad que se formaba dentro de él, su mente tambaleándose al borde de la cordura y su propia marca personal de locura. Obito tenía pocas preocupaciones acerca de él morder a sus compañeros de equipo y perjudicando a ellos, se sabía a ciencia cierta que iba a convertir pronto sus ataques en sí mismo que para hacerles daño, incluso en el peor estado, pero que estaba preocupado por lo que les deja al tanto de su estado actual de inestabilidad mental y emocional. Minato, que ya sabía sobre el hecho de que él no era el chico de 13 años que parecía, se daría cuenta rápidamente de que esta misión tenía algo de peso para Obito. Conociendo al rubio, las posibilidades de que cancelara la misión o las acompañara eran altas, pero Obito necesitaba que las cosas fueran de la misma manera que la última vez. Si Minato decidiera unirse a ellos, tendría dificultades para escapar de ellos sin la artimaña de muerte por caída de rocas, que sabía que no ocurriría bajo la atenta mirada de Namikaze Minato. Si la misión fue cancelada, entonces obviamente sus posibilidades de escaparse eran aún más escasas. Por supuesto, siempre existía la opción de decir joder y decirles todo. Teniendo en cuenta que Madara era, en este punto, nada más que un viejo decrépito, podría haberlo considerado si hubiera sido más estable y en control. Sin embargo, el hecho de que Madara no estuviera sola le impidió recurrir a esta alternativa hasta cierto punto, casi tanto como sus propias compulsiones de guardar silencio se debieron a la culpa. Obito resopló burlón de sí mismo, mirando el horizonte mientras las figuras de sus compañeros de equipo se volvían visibles. Soy un saco de mierda lamentable. El viajero del tiempo plasmó una sonrisa genial mientras se acercaba a su equipo, mirando con humor mientras Rin y Kakashi se daban la vuelta con diferentes niveles de sorpresa. Hola chicos. ¿Listos para la misión? Llegas a tiempo, dijo Kakashi en voz baja con voz monótona, pero el leve ensanchamiento de sus ojos traicionó sus verdaderos pensamientos sobre el asunto. Obito puso los ojos en blanco, sonriendo de manera algo más genuina. Wow, estoy herido, Kakashi. Sé cómo llegar a tiempo cuando es importante, ya sabes. La historia continúa abajo, entonces quizás deberías hacerlo más seguido. Minato sugirió ligeramente, el humor entrelazando su tono. Bueno, me alegro de que no esperemos una hora antes de esta importante misión. El Uchiha internalizó su estremecimiento. Si tan solo Minato lo supiera. Rin empujó discretamente las costillas de Obito, haciendo un sonido PSST tranquilo que no era tan discreto como ella creía. Oye, Obito, ¿te acuerdas? En respuesta, levantó una ceja y miró a Rin con un dolor apenas disimulado. Sí, pensó en voz baja, lo recuerdo. Ah, es cierto, comenzó feliz Minato, retirando uno de sus Iraishin Kunai. A partir de hoy, Kakashi es un Chunin como yo, y nos dividiremos en dos equipos para mayor eficiencia. Se volvió hacia Kakashi con una sonrisa. Aquí, Kakashi. Está hecho a medida para mí, y es un poco pesado y de forma extraña, pero estoy seguro de que podrás aprovecharlo al máximo con el tiempo. Felicitaciones. El Chunin de cabello plateado atrapó al kunai cuando el rubio se lo arrojó y asintió. Ah. Gracias, Sensei. También tengo algo. Rin intervino, sacando un pequeño paquete de su bolso y presentándolo a Kakashi. Un botiquín personalizado. Sé que no te gustan las cosas poco prácticas, Kakashi, así que pensé que sería lo mejor para ti. Ajusté algunas cosas para que sea rápido y fácil de usar, incluso en situaciones difíciles. Obito había ahorrado al intercambio una mirada desinteresada, pero sinceramente había estado observando, catalogando cada minuto de movimiento e interacción. Era una situación tan alegre, y casi quería activar su Sharingan para mantenerlo inmortalizado en su memoria.
Exteriormente, por supuesto, colocó una falsa mirada confundida y disgustada en su rostro mientras miraba la mano de Kakashi. ¿Qué? En respuesta, los ojos de Kakashi se entrecerraron ligeramente. Obito, habló Rin en voz baja, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Kakashi fue ascendido, y ayer dijimos que le conseguiríamos regalos, ¿no le diste algo? Obito se dio la vuelta y cerró los ojos, su mano automáticamente se desplazó hacia el lado izquierdo de su rostro. Él tenía que. Para que sus planes funcionen, para asegurarse de que nada le suceda a sus seres queridos, tenía que hacerlo. Kakashi, mientras tanto, miraba a la espalda de su compañero de equipo con incredulidad. De todas las cosas, no pudo evitar pensar. Obito lo había obligado a abrirse, a aceptar su pasado, a aceptar el hecho de que eran un equipo y que tenían que confiar el uno en el otro. Pero aquí estaba Obito, rechazando todo, a todos. Rechazando a su equipo. Lo había estado por un tiempo, y aunque Minato le había dicho a Kakashi que permitiera que Obito se ocupara de las cosas por su cuenta, a pesar de que Kakashi había escuchado y se abstuvo de entrometerse aún más, todavía le molestaba. Ya había aceptado el hecho de que se preocupaba por Minato, el hombre al que admiraba y respetaba. Que se preocupaba por Kushina, la mujer que veía como una casi hermana que lo molestaba alegremente. Que se preocupaba por Rin, que una vez fue una fangirl deslumbrante pero que se había convertido en un médico competente a través del trabajo duro y en el que se podía confiar en el campo de batalla. Que se preocupaba por Obito, el chico que de repente se volvió inexplicablemente precoz y que aún era un idiota que se negó a decirle a ninguno de ellos nada. Sí, Kakashi había estado una vez en una posición que no justificaba ningún juicio o reprimenda de él, porque lo había guardado todo para sí mismo. Todavía lo hacía, hasta cierto punto, pero ahora entendía que los compañeros de equipo estaban allí para ayudar, y alejarlos no le valía nada. Obito había sido quien le había enseñado eso. Y allí estaban, Kakashi tratando de comunicarse con su compañero de equipo y Obito negándose a abrirse, en un repugnante cambio de sus interacciones hace más de medio año. No era como si realmente necesitara un regalo físico del niño. Claro, dolía la idea que Obito había olvidado, pero si hubiera dado su habitual sonrisa tímida y se hubiera disculpado, Kakashi habría podido descartarla como una de las idiosincrasias del idiota. Pero él ni siquiera ofreció tanto. Después de que el silencio se prolongó por un minuto, Kakashi cerró su mano extendida y permitió que cayera a su lado, apretando los puños en un intento fallido de decirse a sí mismo que no importaba, porque sabía que sí. Se hizo cuestión. Obito finalmente suspiró. Había permanecido en silencio por vacilación, pero tenía que hacerlo en algún momento. Kakashi, gritó en voz baja, todavía mirando hacia otro lado. ¿Seguro que lo quieres ahora? No podía verlos, pero prácticamente podía sentir la confusión que irradiaban sus compañeros de equipo. Respiró profundamente y asintió para sí mismo. Tendría más sentido dártelo ahora, cuando podamos prepararnos. Se dio la vuelta, abriendo los ojos para revelar el rojo de su Sharingan, e ignoró las miradas de alarma velada que trajo su Jutsu. Esto, murmuró en voz baja, su mano apuntando a su ojo izquierdo mientras miraba a Kakashi con grave solemnidad. Es mi regalo para ti. Rin jadeó cuando Kakashi y Minato se pusieron rígidos. Aparentemente, sabían la gravedad de lo que estaba ofreciendo. En lugar de reconocer su sorpresa, vacilación y posible disgusto, esperó pacientemente a que alguien presente hablara, y que Kakashi aceptara su regalo. Obito, dijo Minato en voz baja, con la mirada aguda y medidora. ¿Tú, entiendes lo que estás diciendo? El viajero del tiempo miró a la rubia, una batalla silenciosa librando entre ellos. Más que nadie, incluso tú, dijeron sus ojos. Pero él solo verbalizó un callado pero firme sí. Pero Obito. Rin exclamó, con los ojos muy abiertos por la preocupación y el ceño fruncido por la confusión. No puedes hacer eso. Quiero decir, no sé mucho acerca de tu familia personalmente, pero todos saben que tu clan no es el clan, sino sus ideales, dijo Obito, no necesariamente a Rin, sino a sí mismo. Irei se levantó rápidamente al recordar sus interacciones recientes con los ancianos. ¿Y sabes qué? Me importan un bledo sus ideales orgullosos y destructivos. Los estimados ancianos pueden joder un dado por todo lo que me importa. Ese clan está lleno de monstruos pomposos y mentalmente sesgados, que estarían haciendo el mundo un favor si todos desaparecieran. Se apartó un poco de su equipo, dando una mirada dura en dirección a la aldea. Hay pocos selectos en ese clan que realmente pueden manejar la sangre, manejar el jutsu que afirman que es un regalo de los dioses.
pero son pocos en cientos, y los de la sangre de Uchiha están malditos para caer en la depravación ávida de poder que conduce a nada más que a la muerte sin sentido. Obito flexionó las manos, obligando a su animosidad a calmarse. Tenía un sentido completamente vil de anticipación, temor, arrepentimiento y enojo, y su odio inequívoco incluso hacia los ancianos Uchiha estaba fuera de lugar hasta cierto punto. La anticipación que comenzó desde que descubrió que la misión del puente Kanabi se acercaba había ido en aumento durante los últimos días, y era algo que tenía que controlar. No. Incluso antes de eso, había estado resbalando, perdiendo el control de su determinación desde que se dio cuenta de que estaba en el pasado. A pesar de los métodos de Naruto para mostrarle la verdad, la terapia milagrosa del niño solo había logrado volver a armar su mente destrozada en un fingido espejismo de normalidad. Era inestable, era algo que podía admitir fácilmente, especialmente ahora, y subconscientemente, se preguntó si ya había pasado la inestabilidad y si estaba tan loco como se sentía. Obito sacudió la cabeza. No era el momento de perderse, necesitaba mantener la cabeza nivelada. Sin pensarlo dos veces, su mano izquierda se lanzó hacia su ojo y se la sacó sin dudarlo, y sintió el familiar calor de la sangre gotear por su rostro y brazo. Se volvió hacia un Kakashi claramente afectado, ignorando la forma en que Rin se estremeció y Minato hizo una mueca por la acción mórbida. Miró el ojo extraído con su derecha, antes de volver a mirar a Kakashi y empujarlo en la dirección del niño. Entonces, tómalo. Kakashi tropezó hacia atrás, mirando el ojo ensangrentado en la mano de Uchiha con horror no disimulado. ¿Qué? Yo, Obito, el Chunin exhaló temblorosamente, con los ojos muy abiertos mientras miraba entre Obito y su mano extendida. No puedo simplemente llamarte la atención. Eso es, simplemente no es. Rin se apresuró al lado de Obito, sus propios ojos clavados en su palma ensangrentada y el órgano descansando dentro. Obito, te ayudaré, así que por favor, tembló su voz, y el viajero del tiempo pudo ver su vacilación para obligarlo a reemplazar su ojo. Por favor, vuelva a poner su ojo en su cuenca. Sintió una pequeña punzada de culpa por el hecho de que probablemente la había traumatizado, pero se apartó y se volvió hacia Kakashi con una mirada de acero. A una parte mórbida de él le pareció gracioso que, sin duda, su rostro ensangrentado probablemente le diera a su mirada un nivel de severidad más fuerte de lo que hubiera sido posible antes, en su forma actual. Supuso que tenía sentido que estuvieran preocupados, asustados, incluso, por esto, sino solo porque el concepto de eliminar el ojo perfectamente sano era cuestionable, sino porque era un Uchiha haciéndolo. Pero Obito nunca fue el Uchiha convencional, y Kakashi necesitaba tomarlo. Para que sus planes funcionaran, al menos uno de sus ojos tenía que sobrevivir, especialmente el izquierdo. ¿Y quién mejor para proteger su ojo que el hombre al que se lo había confiado en primer lugar? Si no lo tomas, comenzó con una voz monótona. Entonces aplastaré el ojo. Rin dio un paso vacilante hacia Minato, que observó el intercambio en silencio. Los ojos de Kakashi permanecieron clavados en el ojo incorpóreo de Obito, pero lentamente, la tensión y el nerviosismo que rodeaban al ataque desaparecieron de su cuerpo cuando su habitual y calculadora razón se hizo cargo. Después de unos momentos de silencio, Kakashi levantó la vista, buscando en su lugar. ¿Por qué? Su voz era tranquila, casi un susurro, y sin tono, pero Obito sabía que lo que sea que Kakashi sentía no era tan soso. El Uchiha ofreció un encogimiento de hombros casual. Lo de tu rayo ninjutsu te deja abierto a ataques. No podrás usarlo si no tienes el ojo. Los ojos de Chunin, de cabello plateado, se abrieron en cuestión, pero Obito lo fulminó con la mirada sin entusiasmo y continuó. Kakashi, solo acepta mi regalo con gratitud, idiota. La mirada cautelosa y vacilante volvió al rostro de Kakashi, y se miraron el uno al otro en una batalla de voluntades. Para ser completamente honesto, Obito no sabía por qué su compañero de equipo no estaba aprovechando la oportunidad, incluso si no sabía nada en profundidad sobre el Sharingan, al menos muchos sabían lo básico. Kakashi conocía las ventajas del jutsu, y sin duda lo haría más fuerte, casi inigualable. Ver su clara vacilación fue desconcertante para Obito como resultado, por decirlo menos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Kakashi miró a Rin. Él asintió. El proceso de curación fue rápido. Rin había dado resistencia simbólica, tal vez con la esperanza de que los dos cambiaran de opinión, pero Obito podía verlo, ella ya entendía que los dos habían tomado sus decisiones.
Podría haber tratado de razonar que tal cambio en este momento antes de que una misión crucial fuera una tontería, o podría haber mentido y decir que no le fue posible hacer un trasplante limpio, lo cual fue una mentira descarada de que Minato y Obito lo sabía. Pero solo los miró una vez antes de sacudir la cabeza solemnemente. Fue una formalidad por preocupación y por saber lo que era, probablemente, mejor para ambos, en el mejor de los casos. Obito observó cómo Rin revisaba el ojo trasplantado de Kakashi por quinta vez, asegurándose de que el Jutsu se hubiera transferido con éxito y que sus esfuerzos no se desperdiciaran. El ataque estaba mortalmente silencioso, grave como lo estaba hace años, como recordó Obito cuando él mismo era mentalmente un niño, mientras miraba sin ver la hierba sobre el hombro de Rin. Él sabía. Obito sabía que su regalo no era realmente un regalo, sino más bien una maldición que le estaba otorgando a su amigo y compañero de equipo. Incluso si no hubiera tenido recuerdos de un futuro Kakashi que alguna vez fue, lo habría sabido después de ver la corrupción dentro de su clan, junto con el conocimiento del Sharingan. Pero esto era lo que necesitaba. Su Sharingan necesitaba seguir existiendo, y sin importar cuánta culpa sintiera por obligar a su amigo a pasar por esto, nuevamente, y por su propia cuenta no menos importante, Kakashi era el único en el que sabía que podía confiar inequívocamente, solo enfatizado por el intenso lealtad y devoción que el Kakashi que conocía había demostrado en el pasado. Obito observó a Rin estremecerse por el rabillo del ojo cuando Kakashi le pasó algo y ella se volvió hacia él con manos temblorosas y ensangrentadas. Sus ojos eran de acero, pero vacilantes. Oh, Obito, lo siento. Él miró sus manos. No pude, los nervios ópticos no, sus ojos miraron la mano que sostenía el ojo destruido y la cuenca vacía de Obito. No puedo, Obito inclinó la cabeza después de mirar el ojo rojo giratorio en la cuenca del ojo izquierdo de Kakashi, verificando que realmente estaba hablando del ojo anterior de Chunin. Él, en verdad, esperaba este resultado. No necesitaba el ojo. Está bien, Rin, puedo adaptarme con un ojo. Kakashi está bien. Después de un momento, el médico se hizo a un lado y miró a Kakashi, cuyos ojos aún estaban clavados en el suelo ante él, conmocionados. Pudo haber sido por la repentina claridad que el Sharingan le ofreció, o el pensamiento y la comprensión de que era el ojo de su amigo lo que estaba viendo, siendo lo último más probable. Obito se dio cuenta con apatía de que toda la premisa era bastante macabra, pero no había tiempo para los nervios deshilachados y la moral herida. Mantén el ojo izquierdo cerrado por ahora, dijo en voz alta, sacando a Kakashi de su aturdimiento. Él se levantó para mirar a Obito. Dado que no eres un Uchiha de sangre, el drenaje de chakra será considerable. Sé que puedes y aprenderás a navegar con un ojo rápidamente, pero por ahora, manténlo cubierto. Minato, que había estado observando en silencio a sus alumnos todo el tiempo, habló. ¿Estamos listos para irnos? Los miró antes de mirar a Obito con los ojos fijos y severos. El Uchiha asintió mientras Kakashi y Rin daban afirmaciones. La mirada de Minato se detuvo por un momento antes de girar hacia el oeste, entrecerrando los ojos. Continuaremos viajando juntos hasta que entremos en Kusa, donde nos separaremos. Me dirigiré al frente mientras ustedes tres se dirigirán hacia el puente Kanabi para completar su objetivo. La rubia recibió 3 afirmaciones más en comprensión, y con una señal, todos saltaron a los árboles. Minato observó a su equipo desde la parte posterior del grupo. Kakashi estaba al frente, el líder designado del equipo, mientras que Rin, el médico, estaba en el medio con Obito detrás de ella. Era una formación bien elegida, por básica que fuera, y notó con cierto orgullo que habían asumido sus posiciones sin preámbulos ni disonancia, tan natural como respirar. Sus ojos se deslizaron hacia Obito, que permaneció siempre vigilante. Aunque no podía ver su rostro, Minato sabía que el Sharingan del niño estaba activado, el chakra que Minato podía sentir enfocado alrededor de los ojos del Uchiha atestiguaba esto, y podía detectar el nerviosismo que rodeaba al niño como una mortaja. Si Obito realmente hubiera sido el Chunin Minato sin sangre de 13 años, aunque lo había sido hace unos meses, entonces podría haber descartado este comportamiento como nervios sacudidos en una misión de alto rango. Pero sabía que Obito no era como aparecía, y que el niño había experimentado horrores desconocidos para muchos. No sabía exactamente qué, y por lo que sabía, este Obito inmensamente cambiado que ahora sabía era 3 años mayor de lo que parecía, o en contraste, décadas mayor. Minato no lo sabía. Pero el hecho de que Obito, que aparentemente era del futuro, mostrara tanta preocupación por una misión como esta, era preocupante. Minato había visto y catalogado la reacción inicial de Obito al enterarse de esta misión.
Tan pronto como explicó los parámetros de la misión, sus ojos se centraron en Obito, esperando una reacción, y una reacción que obtuvo. Más temprano, el fervor de los Uchiha en dar su ojo a Kakashi había sido observado y catalogado así. En el fondo, Minato había querido detener el intercambio. Las ramificaciones psicológicas, por no mencionar políticas dadas a Kakashi a su regreso a Konoha serían sustanciales, y Minato podía ver fácilmente cómo el evento había sacudido a su estudiante generalmente controlado y sensato. Médico. Y a pesar de todo, parecía que, en este punto, Kakashi y Rin habían alcanzado un nivel de confianza y comprensión en Obito similar al de Minato, incluso sin el conocimiento de la verdad que tenía el niño, si aceptaban tranquilamente lo anterior. La situación era algo por lo que pasar. Todavía. Si bien Minato confiaba y se preocupaba por los Uchiha, simplemente había demasiadas señales para descartar. Sin un sonido, se lanzó al lado de Kakashi y miró detrás de ellos. Kakashi, al principio confundido, asintió vacilante y les indicó a los otros dos que se detuvieran. Todos, excepto Obito, detuvieron sus viajes y aterrizaron en la siguiente rama disponible, pero él continuó con sus ojos rojos dando vueltas. Minato había esperado. Lo que sucedió durante esta misión fue crítico, y a pesar de su vacilación para empujar al viajero en el tiempo, había esperado lo suficiente. Todos ellos lo hicieron. Su boca se puso en una línea sombría y llamó a su estudiante. Obito. El viajero del tiempo se detuvo abruptamente, casi tropezando con la rama con la que acababa de contactar. Se dio la vuelta y sus ojos se agrandaron al notar que no solo estaba Minato detrás de él, sino también Kakashi y Rin. Aparentemente, se les había indicado que se detuvieran. Reprendiéndose a sí mismo internamente por enfocarse en todo excepto en sus compañeros de equipo, tal error podría ganarle compañeros de equipo muertos, saltó hacia ellos, uniéndose al grupo. Minato-sensei, comenzó, antes de sacudir la cabeza y volverse hacia Kakashi. Era el líder de la misión en este momento, después de todo. Kakashi, ¿por qué nos detenemos? Obito, creo que deberíamos hablar, Minato interrumpió. Vacilante, el viajero del tiempo se volvió hacia la rubia. Su sensei parecía lo suficientemente normal, pero, ¿hablar de qué? Minato sonrió. Bueno, has estado terriblemente nervioso por un tiempo, ahora, y antes era algo preocupante. Las comisuras de sus ojos se arrugaron como divertidas, pero en realidad la mirada reveló que el hombre encontró la situación sin humor. Creo que es hora de que nos cuentes todo, ¿no estás de acuerdo? Como antes, los dos miraron fijamente e intercambiaron una batalla silenciosa. Obito tardó solo un segundo en darse cuenta de que, a diferencia de antes, no volvería a salirse con la suya. Minato se mantuvo firme y parecía que ya había captado la preocupación de Obito. Las señales que había dado eran reveladoras, y Namikaze Minato no era del tipo que permitía que las cosas se deslizaran, incluso si existía la más mínima posibilidad de que las personas a las que cuidaba se lesionaran. Por un lado, Kakashi y Rin observaron el intercambio en silencio, entendiendo la gravedad de la situación en un nivel intrínseco, incluso sin saber la verdad completa. Obito sintió que su mandíbula se tensaba. Realmente no había manera de salir de la situación, nada que él pudiera hacer salvo una traición absoluta, y no quería eso. No quería ser recordado como un traidor, por egoísta que pareciera la idea. Además, razonó consigo mismo, si Kurama lo buscaba, probablemente lo descubrirían de todos modos. Bien, Obito suspiró en voz baja, sintiendo menos culpa y más alivio de lo que hubiera esperado de la decisión. Se sentó en la rama en la que estaba sentado, permitiendo que sus piernas se balancearan ligeramente mientras miraba expectante a su equipo. Minato parpadeó. Él parpadeó de nuevo. Rin y Kakashi miraron a Obito. Por divertido que le pareciera la situación, aparentemente esperaban más resistencia, lo cual era comprensible, considerando todo su apretón y duplicidad previa. Obito quería decirles antes de cambiar de opinión. Puso los ojos en blanco y se quejó a medias. ¿Quieres saber o qué? Siéntate, no les estoy hablando a ustedes. Sus dos compañeros de equipo se sentaron como se les dijo, claramente tratando de entender exactamente lo que estaba sucediendo, y Minato, con su conocimiento del estado de Obito como viajero en el tiempo, era comprensiblemente vacilante. Finalmente se sentó de todos modos, mirando a Obito expectante. Primero, dijo el viajero en el tiempo cuando estaban todos a la altura de los ojos, debe mantener cualquier pregunta o consulta hasta el final. Independientemente de esto, aparte de lo que le digo que no daré más detalles, depende de usted hacer tus propias inferencias. Además, solo te lo diré una vez, porque tenemos poco tiempo. Rin y Kakashi asintieron.
Minato continuó mirando expectante. Bueno, entonces, comenzó Obito, rascándose la parte de atrás de su cabeza mientras contemplaba su próximo curso de acción. No les diría todo en blanco por muchas razones, uno de los más importantes es que llevaría demasiado tiempo que no lo tuvieran, sin contar las interminables preguntas que sin duda plantearía la verdad. Pero si pudiera decirles la verdad sin hacerlo obvio, dándoles algo en qué pensar, él asintió para sí mismo y luego se volvió hacia su equipo. Esto fue estúpido y se sintió estúpido por esto, pero honestamente no podía pensar en otra cosa. No era un contador de historias, eso se haría evidente, pero serviría para confundirlos. Érase una vez, comenzó, observándose con cierto disgusto y leve diversión, mientras los ojos de Kakashi se entrecerraban, el ceño de Rin se fruncía, y Minato contuvo la decepción en una mueca. De todos, Minato sería el que sacaría el máximo provecho de lo que estaba a punto de decir. Esa decepción no duraría mucho tiempo. Obito volvió su atención a su historia y sonrió. Había un niño. Un pequeño crío bullicioso y travieso, que siempre estaba sonriendo y riendo. Obito cerró los ojos, recordando las pocas veces que había observado a un Naruto más joven durante sus visitas a Konoha. También extrajo los recuerdos que había obtenido del niño durante su intercambio crucial. Él fue odiado por su pueblo. Tenían miedo de él, amargado y rencoroso. Porque contenía algo que había causado su dolor, su sufrimiento, incluso de segunda mano. Creían que este niño era un monstruo, el epítome de maldad, y aunque nunca arremetieron por miedo, lo evitaron. Por tonto e ignorante que se comportó el niño, se dio cuenta de esto. Escuchó los susurros, las miradas apenas disimuladas y el miedo en sus ojos. ¿Por qué lo trataban así, y no tenía a nadie? Sin amigos. Sin familia. Sin aliados. Un recuerdo cruzó por su mente, de Naruto sentado tristemente en su columpio maltratado, mirando con anhelo mal oculto mientras observaba a los niños con sus familias. Estaba solo. Nació, tuvo el amor de sus padres durante media hora, Sunin. Pero nunca se rindió. Su sueño era convertirse en el Kage de su pueblo, ganarse el reconocimiento de la gente y ser amado. Así que no se dio por vencido. Incluso cuando fue colocado en el equipo de un sobreviviente con un vendetta, una fangirl y un duelo, nunca se rindió. Incluso cuando las probabilidades parecían ser peores, nunca se rindió. Incluso cuando perdió a uno de los pocos a los que admiraba, continuó su camino. ¿Eres el chico? Kakashi preguntó abruptamente, su ceño fruncido por la confusión. Rin le dio un codazo cuando Obito lo miró sin impresionar. Recordando lo que el cuervo había dicho antes, el Chunin de cabello plateado se dio la vuelta con una disculpa murmurada antes de volver a escuchar. Obito sonrió con ironía. Sin siquiera saberlo, Kakashi había hecho una pregunta muy cargada. Sacudió la cabeza, decidiendo que había dado suficiente de la historia de fondo de Naruto. De todos modos, este chico fue un jugador clave para los planes de otro. Su expresión se oscureció, sus ojos brillaron rojos. Años antes de que naciera el niño, un idiota necio y terco se perdió en la oscuridad después de la muerte de un ser querido. Su equipo se tensó ante su cambio de comportamiento. Permitió que su dolor lo cegara y, como tal, terminó convirtiéndose en un sirviente voluntario de un individuo manipulador y controlador, siendo uno de los pocos con un corazón oscuro para rivalizar con el otro. Su antepasado. Bajo el hechizo de la locura, su antepasado se había entretejido con él, el tonto cobró la vida de los padres del niño, dejando al niño inocente desprotegido contra su carga y la aldea. Una y otra vez, el tonto interfirió con los intentos del niño de salvar a sus seres queridos, mantenerlos felices y alcanzar la felicidad él mismo. El tonto incluso comenzó una guerra en un esfuerzo por matar al niño, tomar su poder y perseguir después, Siseo, sus puños apretados con fuerza y sangrando. Después de un sueño intrincado, Obito se relajó casi de inmediato, su rostro adquirió una mirada impasible de nuevo, pero sus ojos mostraron remordimiento. Y aún así, el niño perseveró, luchando no solo contra los ataques del tonto y la oscuridad, sino contra el odio contra el que siempre había vivido. Pronto, había reunido la confianza y los lazos de muchos de todas las naciones, sin saberlo, siendo el vínculo que se unió a los líderes que alguna vez estuvieron en desacuerdo. Cuando el niño y el tonto pelearon en un choque final, esa fue la mayor diferencia. Donde el niño tenía la voluntad y el apoyo de miles, el tonto no tenía nada. Había matado a las personas que había amado y traicionó a los pocos que aún vivían. Se volvió hacia la oscuridad y se aferró tontamente a un ideal desesperado para recuperar lo que una vez pensó perdido, lo que se había destruido a sí mismo.
El viajero del tiempo se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos juntas. Fue entonces que el tonto finalmente miró. Finalmente abrió los ojos y vio al niño, el joven que había pasado de ser un paria y una imagen de desprecio a lo que era entonces. A pesar de todo lo que había experimentado, él había continuado. Cuando el tonto le dijo que no tenía que caminar por un sendero empinado, que podía tomar un atajo, que el objetivo de un caje debería ser traer paz a este mundo, hizo una pausa y tragó saliva, su voz temblorosa. ¿Sabes lo que dijo? El chico levantó la vista y lo miró, con los ojos llenos de determinación. No quiero saber un atajo fácil. Quiero saber cómo caminar por un camino empinado. Obito soltó una risita tranquila y temblorosa mientras sacudía la cabeza. Dijo que no quería saber cómo tomar un atajo, sino cómo enfrentar lo imposible. El chico se acercó, su voz se elevó ligeramente con ira. ¿Quién determina si un camino es empinado? Alguien debe tener el coraje de caminar y descubrirlo. Un Hokage es aquel que resiste el dolor, camina frente a los demás. La gente, el pueblo. Es alguien que se abre paso. Un callejón sin salida para que todos los demás puedan avanzar sin riesgo, sin miedo. Dijo que el Hokage es quien debe determinar si un camino es empinado o imposible. Un Kage debe tener el coraje de avanzar y establecer el camino para todos los demás, para el pueblo. Se detuvo ante el hombre, fulminante. No hay atajos para proteger a aquellos que nos importan, y no hay atajos para convertirse en Hokage. Una vez que te conviertes en Hokage, nunca podrás escapar. El niño que pasó por el infierno y regresó. Perdió a sus padres. Vivió una vida de desprecio debido a un poder que nunca quiso. Deseaba reconocimiento y respeto, a pesar de su vida. Perdía a su amigo y siempre se veía hacia abajo. Perdió al único miembro de la familia que realmente tuvo, incluso si no era una conexión por sangre. Observó cómo todos los que le importaban murieron. Y aún así, a pesar de todo, logró hacer lo inimaginable. Lo inesperado. A pesar de todo, se las arregló para permanecer inquebrantable con su moral. Se negó a tomar un atajo, porque quería el respeto puro y merecido y el reconocimiento de todos. Convirtió los corazones de muchos. Adquirió el apoyo y el amor de muchos. A continuación mejorando y ganando poder, todo para proteger a sus amigos. Lo más importante es que nunca se dio por vencido. Sus manos se apretaron. Incluso cuando se enfrentó al hombre, el que podría decirse que ha sido responsable de toda su dificultad, que todavía logró llegar a él. El tonto. Para ofrecer al hombre la salvación, la oportunidad de redimir a sí mismo. El muchacho comenzó su vida de una manera que no era diferente a la del hombre. Y, sin embargo, terminaron en dos lados diferentes del campo de batalla. El hombre vivió su vida en la oscuridad, aceptándola, viviéndola, ya que estaba convencido de que solo se había apagado la luz. El niño vivió su vida sin mirar atrás, decidiendo seguir adelante y luchar por sus objetivos. Por sus lazos. Por las personas que amaba. El Uchiha tomó aliento, parpadeando ante sus manos ensangrentadas antes de soltarlas. No se había dado cuenta de que estaba apretando las manos con tanta presión. Sacudió la cabeza. Estaba decidido. Donde el tonto cometió un error crucial en un momento crucial, donde se escapó, el niño permaneció. Nunca se escapó, y continuó avanzando, sin importar las apuestas. Sin importar los riesgos. Todo por lo que él pensaba que era correcto. Obito esbozó una sonrisa dolorida, que recordaba. El niño, usando sus experiencias, sus palabras, sus puños desnudos, se las arregló para transmitir su dolor y comprensión. Incluso el tonto ciego e idiota lo había visto. El niño liberó al tonto, reconociéndolo, obligándolo a aceptar un nombre. Había abandonado hace mucho tiempo. Hizo una pausa, sus ojos vidriosos en el recuerdo. Todo, por supuesto, no terminó allí, ya que el ancestro aún vivía. Pero eso no fue todo, ya que incluso el ancestro no era el cuí de sus problemas. Una leyenda, un ser mítico, un dios, un demonio se materializó ante sus ojos en lugar del antepasado, exhibiendo un poder tan abrumador. Era algo aún más perverso, contaminado y corrompido, y era extrañamente apropiado para el tonto que el antepasado hubiera sido traicionado por un ser que era la voluntad corrupta de origen. El tonto sabía que tenía que hacer algo. Como el niño no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al monstruo, decidió que debía dejar de actuar como un tonto. Sacrificó su vida para salvar a un viejo amigo que había traicionado, el último de sus seres queridos, y el niño que lo había liberado. Obito inclinó la cabeza y cerró los ojos. Murió.
Murió, y se fue a más allá para unirse a sus seres queridos, mientras luchaba contra el origen corrupto con su propio amigo, su hermano en armas. El tonto, aunque sus pecados eran demasiados para ser arrepentidos por tales un simple acto, tragó saliva, apretando los puños con las manos. Estaba feliz. Un silencio tenso y vacilante descendió a su alrededor cuando Obito se recobró. Cuando finalmente estuvo seguro de que su apariencia sola no generaría preguntas, los miró con una sonrisa, mirando a cada uno de su equipo. Bueno, entonces. Eso es todo. No lo entiendo, Rin comenzó en voz baja, solemne, con los ojos en las manos. ¿Quién es el chico? ¿El tonto? ¿Y qué tiene esto que ver contigo, Obito? El Uchiha sacudió la cabeza. Te lo dije. Depende de ti descubrir lo que dije. Sus dos compañeros de equipo parecían descontentos, pero aparentemente entendieron que el tema no debía ser abordado. Obito miró a su sensei, en silencio esperando no haber afectado a una de sus máscaras ilegibles. Minato tenía una mirada pensativa, casi triste en su rostro. Cuando entraron en un área muy familiar del bosque, Obito retiró su máscara de su chaqueta. ¿Obito? Cuestionó Rin, inclinando la cabeza mientras disminuía la velocidad ligeramente para caminar con él. ¿Para qué es eso? Kakashi los miró y los miró. HN. Obito sonrió y ladeó la cabeza, a pesar de que la máscara ocultaba sus expresiones. Detrás de él, activó su Sharingan una vez más, y permitió la amenaza amenazante de asesinato que había estado reinando en el espectáculo en su rostro, afortunadamente, cubierto. No había llegado tarde para reunirse con ellos más temprano ese día, pero gracias a los pocos reveses, terminaron llegando a esta área aproximadamente al mismo tiempo que antes. Keiwa Shinobi no tendría ninguna posibilidad, esta vez. Vio como Kakashi se detenía por un breve momento antes de continuar caminando, mirando a Minato. El rubio asintió. Sígueme, el ataque hizo un gesto a sus dos compañeros de equipo y se lanzaron a un árbol caído para protegerse. Uno, les informó en voz baja. Alto Chunin, posiblemente Junin. Me encargaré de esto. Kakashi hizo un gesto a través de los sellos de mano requeridos para Chidori con rapidez y en cuestión de segundos, su mano estaba envuelta en un chakra brillante y volátil. Antes de que pudiera lanzarse y atacar al enemigo en los árboles, Minato extendió su mano, mirando a la sombra. No te apresures, Kakashi. Todavía no has usado esta técnica en la batalla, ¿verdad? Kakashi sacudió la cabeza y abrió el ojo izquierdo. Obito me dio su ojo para esta técnica. Los ojos de Minato se abrieron un poco antes de volverse hacia Obito. El viajero del tiempo solo inclinó la cabeza, con expresión invisible. Aún así, comenzó la rubia, volviéndose hacia Rin preocupada. Acabas de recibir el Sharingan. Todavía está sanando, y probablemente no deberías usarlo sin trainee. Soy el capitán en este momento, interrumpió Kakashi. Puedo hacer esto. Sin preámbulos, se lanzó hacia adelante con el sonido de un rayo crepitante que llenaba el aire. Los eventos se desarrollaron como la última vez. Obito podría decir que, a pesar de estar más nervioso de lo habitual, sin duda como resultado de los eventos anteriores, Kakashi podría matar a los Chunin esta vez, y que Minato aún interferiría para asegurarse de que su estudiante no resulte herido. Lo siento sensei, Kakashi, pensó Obito en voz baja mientras su Mangekyou giraba. Pero esta muerte es mía. Se lanzó hacia adelante en un Shunshin cuando Minato agarró a Kakashi una fracción de segundo antes de que el chico se conectara, ambos saltando hacia atrás con los ojos muy abiertos. Los ojos de Iwa Shinobi se abrieron cuando Obito se agachó del balanceo de su katana y extendió la mano para agarrar el brazo. Parpadeó. Y se fue. El Chunin tropezó hacia atrás, mirando el muñón donde solía estar su brazo, con los ojos muy abiertos y dilatados, la respiración dificultosa. Tú, mi brazo. Mi brazo. Se desplomó en el suelo mientras se agarraba el bíceps con el brazo restante y miraba furioso al viajero del tiempo. Bastardo. Te voy a matar. Au, Obito arrulló, tejiendo de lado a lado con una marcha perezosa mientras se acercaba al shinobi, inclinando la cabeza con sus movimientos. ¿Te duele? ¿Te duele Iwanin-chan? Tobi lo siente. Lo siento mucho. De repente se arrodilló frente al tembloroso y temible shinobi, cuyo cabello enmarañado se le pegaba a la cara por la transpiración. Obito gorjeó alegremente, aquí, déjame ayudarte. El hombre observó, esta vez, con una fascinación mórbida cómo el espacio alrededor de su brazo se retorcía y su miembro emitía un crujido repugnante y ahogado. Soltó otro grito. Obito se puso de pie con los puños en las caderas, el pecho hinchado con orgullo. ¡Ay! Ahora eres par.
Toby hizo un buen trabajo, ¿verdad? Él inclinó la cabeza hacia un lado. Sí, Toby hizo un buen trabajo. Toby es un buen chico. Monstruo. El Iwanin gritó, las lágrimas corrían por su rostro mientras pateaba. Sin el uso de armas, fue un esfuerzo bastante torpe. Tú, eres un monstruo. Aléjate, aléjate. Obito se cruzó de brazos y resopló. Eso no fue muy amable de tu parte. Las personas no agradables necesitan ser castigadas. Se acercó al shinobi sin brazos y se arrodilló, colocando sus manos sobre las piernas del hombre. Las piernas se fueron. Obito esperaba distraídamente que las extremidades ensangrentadas fueran transportadas a algún lugar distante de su punto de aterrizaje habitual. Sería asqueroso aterrizar en su dimensión y aterrizar en miembros deteriorados y podridos, después de todo. Los gritos del hombre aumentaron en volumen, la coherencia y la claridad se reemplazaron por un miedo que adormece la mente. La criatura sin extremidades no era más que una bestia salvaje con la mayor base de miedo instintivo y la incapacidad de protegerse. Lentamente, lánguidamente, Obito extendió la mano para colocar su mano sobre la cabeza del hombre, haciendo que los gritos aumentaran de volumen. Su voz tranquila y medida, fría e insensible como el acero a diferencia de su personaje Toby. Cállate. El chirrido se cortó abruptamente con un silbido gorgoteante cuando se reveló la tráquea cortada del shinobi, junto con la carne roja que lo rodeaba. La sangre brotó de los orificios recién creados, y el viajero del tiempo retrocedió en un movimiento fluido para evitar el aerosol caliente. Mientras Obito miraba el torso deforme, dejó escapar un suspiro de dolor. No tenía que lidiar con eso, así que, desordenadamente. Sin mencionar demente. Pero estaría mintiendo si esa pérdida de inhibiciones no aliviará algo de la ansiedad inminente y la verdadera locura de antes. Solo tenía que esperar. Una vez que Madara se hubiera ido, una vez que el mensajero de Kaguya fuera tratado, él podría relajarse. Una mano lo agarró del hombro y se giró bruscamente, parpadeando ante la mirada preocupada que tenía Minato, y la mirada pálida y conmocionada que lucían sus compañeros de equipo. No se veían tan mal como la primera vez, pero, Obito. Sus ojos se deslizaron hacia Minato, sabiendo las palabras no dichas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Solo por la mirada en los ojos de la rubia. Se quitó la máscara, revelando la mirada muerta en sus ojos y una sonrisa forzada. Estaré bien, Minato-sensei. Se puso de pie cuando la mano de Minato cayó, y se colocó la máscara sobre la cara. Se giró hacia Kakashi. Vamos, capitán. No tenemos mucho tiempo. Invisible por él, Minato se acercó al viajero del tiempo. Su mano revoloteó indeciso a unos centímetros del hombro de Obito antes de retractarse. Muy bien, entonó Minato, volviéndose hacia Kakashi. Nos separaremos aquí. Rin y Kakashi se giraron para mirarlo simultáneamente, sorprendidos. ¿Qué, sensei? Rin gritó con los ojos muy abiertos. ¿Realmente vas a, Obito? Él debería descansar. ¿O algo, no lo hacemos, no podemos, Obito es apartamento para el servicio? Cuestionó Kakashi, aparentemente recuperándose ligeramente de su conmoción inicial. Se volvió hacia Obito con un ojo crítico, pero preocupado, y el viajero en el tiempo sabía que la investigación del chico no era despectiva. Esta es una misión importante con mucho en juego. Es sabio que lo dejes con, Minato cortó a Kakashi con una mirada dolorida. Kakashi. Eres el líder del equipo y los tres son perfectamente capaces de manejar esta misión por tu cuenta. La expresión de Kakashi se contrajo cuando su formalidad entrenada vaciló. Pero Obito no es, él acaba de matar, el rubio se volvió y miró a Obito con los ojos endurecidos. Sé que ustedes tres pueden hacer esto. Estoy seguro de que nada malo sucederá en el futuro inmediato. Su voz cayó bajo un susurro, y tenía una vaga amenaza. Confiaré en ti, Obito. El Uchiha asintió, y las palabras no dichas en los ojos del rubio, confiaré en que las protegerás, no fueron extrañadas por él. Era una promesa fácil de cumplir, para Obito.